En cuanto veamos que estamos en directo, mira, ahí ya pone en directo. Sí, a lo mejor pinchando ahí o no sé dónde. Vale, estamos. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas un día más a los directos del Museo de Informática de Valencia. Ya sabéis que últimamente no hemos llevado mucha regularidad en los directos porque, bueno, han pasado, como sabéis, muchas cosas en Valencia. Pero bueno, vamos a volver poco a poco a la normalidad. Y para volver a la normalidad, hoy vamos a hacer algo bastante diferente a lo que solemos hacer. O sea, que de normal va a tener poco. Pero bueno, es algo que nos hace mucha ilusión presentaros porque hemos terminado de reacondicionarla hace poco. Por supuesto, aunque da trabajo, ya lo veréis, siempre hay trabajo en el museo. Pero bueno, hoy vamos a presentaros una sala muy especial que es la sala IBM del Museo de Informática. Ahora enseguida os contaré un poco más sobre ella y bueno, y vamos a tener un invitado que nos va a contar muchísimo más sobre esta sala. Como siempre os pido por favor que cualquier problema con el directo, si no se oye bien, lo que sea, por el chat nos lo vais diciendo e intentamos. Yo creo que puedo poner aquí el chat también, a ver si hay suerte. No sé si lo he puesto o lo he quitado, pero bueno. Vale, así está puesto, si no me equivoco. Vale, lo dicho, nos vais informando de cualquier cosilla que detectéis y trataremos de mejorar el directo. Perfecto, se ve el chat de categoría. Muy bien. Bueno, pues para presentaros la sala tenemos a un invitado muy especial, ya lo conocéis, lo hemos tenido aquí alguna vez y es pues una de las personas que ahora mismo más conoce esta sala porque prácticamente la ha diseñado él, podríamos decir. Y bueno, es Damián, que ya lo conocéis de otras veces, que es el director del Museo de Informática, aquí lo tenéis. Bueno, gracias Javi por tenerme. No, encantado, ya sabes que es un placer el poder compartir directos contigo. La sala la hemos diseñado entre varios, ¿vale? Bueno, sí, por supuesto. Mucha gente del museo ha estado implicada en el rediseño y la recuperación de la sala. Exacto. La sala, digamos, hemos estado por aquella máquina que estuvimos presentando ya en su día. Seguramente os acordáis del directo donde presentamos un mainframe, una máquina de 7 metros de largo, seguro que os acordáis de directo. Pues un poco por motivo de esa máquina de necesidad de espacio, hemos tenido que usar esta sala como almacén, ¿no? Perderla como sala de expositiva y hemos tenido un par de años al menos como almacén. Y ahora un poco la estamos volviendo a la normalidad y lo que queremos es un poco presentaros algo que lamentablemente no podemos abrir en todas las visitas porque eso, ya veréis, es un espacio pequeño, entonces al menos presentarla y que sí que haya algún tipo de documento registrado, bibliográfico, ¿no? de lo que tiene dentro, ¿vale? Intentaremos contarla de la mejor forma desde fuera, pero la idea es un poco que veáis lo que hay dentro. Hay que decir que ahora lo veréis, aunque bueno, ya se intuye un poco por aquí que la sala, como veis, está completamente acristalada, es decir, que aunque no se pueda entrar dentro, pues por motivos obvios, ¿no? Porque ahí hay mucho material delicado, sensible, desde fuera se ve prácticamente entera. Ahora veréis la vista desde fuera, pero hoy, por supuesto, entraremos dentro a que veáis cada una de las piezas que tenemos. Como muy bien ha dicho Damián, es una sala muy bien preparada para la exposición y que por desgracia hemos tenido un tiempo que era más un almacén que una sala de exposición. Sí, la parte frontal estaba un poco ocultada. Exacto. Pero la parte trasera estaba, digamos, oculta porque era todo un revolutum de piezas. Exacto, pero bueno, se ha conseguido con mucho trabajo, la verdad, bueno, que quede bastante apañada. Está todo apretado, ¿vale? Pero es que nos da un poco de pena no mostrar ciertas piezas y dejarlas en almacén. Entonces mejor sacarlas y que se vea un poco. Ya lo hemos comentado una vez también, que el espacio para el museo es como el oxígeno. Casi. Es muy complicado conseguirlo, pero es vital para nosotros. Somos conscientes de que a veces es que es sensato exponer aire, ¿vale? Que las piezas tengan que tener un espacio alrededor, pero ya veréis que las piezas son grandes. Son piezas que necesitarían muchos metros cuadrados para mostrarlo bien. Y bueno, como os he introducido, creo que ya lo he comentado al principio, y si no lo digo, bueno, lo dice el título de todas formas, es una sala que hemos dedicado exclusivamente a IBM, que es una cosa también bastante peculiar, digamos, ¿no? Digamos que hemos reunido suficientes piezas de IBM. Y suficientemente interesantes. Y suficientemente interesantes, por supuesto. Sí, algunas piezas que, a ver, la primera de todas, ya veremos, es del 1969, pero tenemos piezas del 70... del 75, del 77, tenemos piezas ya incluso de los años 90, los años 2000. Hay una pieza que no te lo he dicho, que complementa, digamos, esto un poco y lo pone, le pone un punto
y seguido si queréis. Luego al final de esto... Vale, perfecto, luego lo comentamos. Pues ya veis, una sala dedicada a IBM. Todavía no la hemos rotulado como tal, pero yo estoy empeñado en que eso se hará. Seguro. Y por supuesto, IBM. Esto hay que agradecerlo de alguna forma, ¿eh? Esperemos que IBM esté contenta de que le dediquemos una sala entera en el Museo de Informática y se anime a colaborar de alguna forma. Yo no digo nada. Seguro que sí. Seguro que sí. Pues si os parece, os hacemos primero una visión desde fuera, ¿no? De la sala. Vamos a ir moviendo un poquito la cámara para que veáis lo que se ve en un día normal, ¿no? A ver si consigo un buen ángulo, que no va a ser fácil. Ahora iremos moviendo un poco en la cámara, pero bueno, aquí se ve más o menos la primera, a ver, al revés, así, la primera cristalera de dos que tiene. Y esto es más o menos parte de las piezas que se ven cuando te acercas. Hay una luz automática que se enciende cuando os acercáis. No os preocupéis porque ahora mismo no os contemos exactamente qué máquina es esta, porque luego vamos a entrar y lo vamos a ver con detalle. Esto es para que tengáis una vista general. Se ven piezas en primer plano y, como veis, en segundo plano, en un segundo pasillo que hay dentro de la sala, pues también hay más piezas que también vamos a ver enseguida. ¿De acuerdo? Nos movemos, si queréis, al otro ventanal, donde tenemos, fijaros, unas piezas chulísimas. Además, es que llamadme raro si queréis, pero a mí me parecen estéticamente preciosas. A ver si puedo moveros un poquito esto para que se vea mejor. No, esto no gira. Hay que girar el pie entero. Vale, así más o menos sí que ha entrado. Bueno, pues aquí tenemos otros equipos que ahora veremos también con detalle y os contaremos. Pero bueno, era para que tengáis una idea un poco de lo que se puede ver si venís solos a visitar el museo. Ya sabéis que si vais a venir en grupo, lo que os recomendamos es que nos contactéis a través de la web, intentamos organizar una visita guiada, pero si por lo que sea, o sois estudiantes de la universidad que pasáis por aquí, o sencillamente os apetece acercaros algún día, pues bueno, sabéis que en este pasillo de la Escuela de Informática tenéis esta sala IBM para ver mínimo desde fuera, como digo, y en ocasiones especiales pues se abre, como es el día de hoy. En grupos pequeños se puede abrir para... Efectivamente. Pues ya veis, hay muchas máquinas IBM, las identificamos incluso ya por colores, ¿no? Ya veis máquinas rojas por aquí, azules por allá, luego iremos poco a poco contando un poquito de cada una. Pero bueno, vamos a ver una historia de la informática temprana, podríamos decir, ¿no? Porque ¿hasta qué año llegaremos, más o menos? Podemos llegar hasta el año 90, 2000... Sí, más o menos. Principio del siglo XXI. Lo que pasa es que empezamos bastante detrás en la historia. Hay máquinas del año 69. E incluso podemos ver un poco detalles de máquinas anteriores, ¿vale? Máquinas también IBM, pero máquinas anteriores. Entonces, si queréis, empezamos. Perfecto, pues vamos para adentro, si os parece. Como os digo, vais a tener el privilegio de entrar en esta sala donde no todo el mundo entra. Vamos para adentro, a ver si consigo... Disculpad, porque ya sabéis que moverse por aquí es un poco complicado. Cierro y así nos entran menos ruidos. Y a ver si cogemos un primer plano. Puede ser este un buen sitio. Desde aquí para allá, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, se verá acá prácticamente todo. Mira, pues sí, se ve prácticamente la máquina entera. Vale. Bueno, Damián, pues tenemos aquí, lo primero es... Primero es identificar dónde está la computadora. Todo lo que se ve ahora mismo en plano. Sí, yo me paseo. ¿Vale? Exacto. ¿Vale? Todo lo que estáis viendo ahora mismo. Desde aquí, un armario, ¿vale? Exacto. Este armario, este de aquí, todo en la mesa central, ese armario por supuesto, ese de ahí, las dos cintas, no sé si se llega a ver este de aquí. Ese se ve un poquito, lo único que no se ve ya es este. Vale. Que ahora giro un poco la cámara. Vale, hay un armario de cintas. Lo giro un momentín y a ver si ya nos ponemos ahí. Se ve el armario de cintas. Para que lo veáis. Cintas, ¿vale? Que era el dispositivo de almacenamiento que introducía... Esto antes de los CDs, antes de los disquetes, antes de todo eso, teníamos cintas magnéticas, como los cassettes, ¿no? Exacto. A ver, movemos un poco este. ¿Vale? Pues aquí se introducía la cinta, a ver. Y se rebobinaba aquí, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y este era, digamos, el sistema de almacenamiento de la información. Almacenamiento secundario, almacenamiento
persistente, ¿vale? Sí, lo que hoy podríamos llamar el disco duro, para entendernos, ¿no? Pero que se guarda... Un USB. Sí, más un USB, estoy de acuerdo, sí. O un disco externo, Un si disco queremos, externo. ¿no? Sí, un USB. Un USB externo, exacto. Pues, como os decía, todo esto, vuelvo un poco para atrás para que se vuelva a ver más o menos, es un único ordenador. Todo esto es un ordenador. Todo lo que veis ahí, ¿vale? Todo lo que son los armarios azules, hasta aquí, y el armario de cintas que os acabamos de enseñar. Todo es una máquina, ¿vale? Una máquina que es una de las máquinas más importantes que hay en la historia de IBM, ¿vale? IBM empieza con una serie de máquinas, digamos las grandes computadoras, después de las computadoras hechas en válvulas, es la primera que un poco revoluciona y, bueno, primera, es de las primeras. De las que más empeño pone en desarrollar tecnología más rápida que las válvulas, ¿vale? Una válvula... ¿Recordáis? Mientras va Damiana por una, y si no lo sabíais, bueno, os lo vamos contando, que los ordenadores inicialmente no trabajaban con transistores, como seguramente os suena a muchos de vosotros y vosotras, sino que utilizaban otra tecnología que eran las válvulas de vacío, que básicamente eran bombillas, podríamos decir, ¿no? Esto es una válvula, de vacío, ¿vale? Los ordenadores llevaban muchas de estas. Sí. Y era un incordio porque se fundían, se calentaban. Esto generaba un calor brutal. Eso genera mucho calor. Bueno, como una bombilla de filamento de toda la vida. ¿Y qué pasa? Que cuanto más calor tenía, pues antes se fundía. Entonces, esto era los primeros computadores, los Remington Rand, por ejemplo, el ENIAC, ¿no? ¿no? Sí, todos estos tenían, digamos, la base del cálculo y del almacenamiento de información. Era esto. Algún día, si queréis, dedicaremos un capítulo a intentar explicar cómo esto hacía cálculos, porque la gente se estará preguntando ahora mismo en casa, ¿cómo una bombilla hace cálculos? Una bombilla un poquito particular. Una bombilla particular, un día, pero digamos que merece su propio capítulo, sí, lo contaremos en su día. Javi lo cuenta muy bien, ¿vale? Javi es un experto en este campo y lo cuenta muy bien. El tema está en que no hacía falta una sola para hacer una operación o guardar un dato, hacía falta varias. Entonces, claro, el tema de sustituir esto por algo más pequeño, más rápido, más eficiente... Claro, pues... La miniaturización de la electrónica que se ha dicho de toda la vida, ¿no? El cómo cada vez hacemos transistores que nos permiten hacer chips cada vez más pequeños. Eso fue la gran revolución de la informática y la que permitió, primero, que tuviéramos estos ordenadores que, aunque parezca grande, seguramente es más pequeño que los primeros ordenadores que se fabricaron, que recordad que ocupaban plantas enteras a veces de un edificio. Sí, ordenadores donde te puedes meter dentro. En un Remington Rand te puedes meter dentro, ¿vale? En un Univac te podías meter dentro, la CPU. Y pasabas calor por las válvulas. Claro, la cuestión está en que tú tenías las válvulas, tenían que tener un espacio, entonces había válvulas por el exterior y válvulas por el interior. Exacto. Entonces hacía falta tener un espacio para poder sustituir las válvulas. Entonces, claro, todo el mundo se podía meter dentro de una CPU, podía caminar dentro. Por eso digo que, aunque parezca mentira, esto es un hito de la miniaturización. Este ordenador, es que dicho, da un poco la risa, ¿no? Decirlo. Pero esto en su momento fue un hito, igual que lo ha sido ahora que tengamos móviles, que es todavía más miniaturizado todo, ¿no? Claro. Obviamente ya sabéis que un móvil, lo hemos dicho 1000 veces, un móvil es mucho más potente que todo esto. Millones de veces. Literalmente millones de veces, exacto. El tema es que esas válvulas después evolucionan y aparece un concepto de transistor. A muchos le sonará, ¿no? El transistor. El transistor, yo creo que es un transistor. Más o menos todo el mundo le sonará, creo yo. El transistor vino a hacer lo que hacía la válvula, pero claro, mucho más pequeño. Esto es una tarjeta que tiene... Esto es un transistor. Estos son transistores, ¿vale? Como veis, ya son mucho más pequeños que la válvula. Claro, y aquí tenemos, pues creo, me han dicho esta mañana que son 12. ¿De acuerdo? Claro, igual que con las válvulas hacía falta más de una válvula para hacer una operación de Exacto. I o de O, una operación lógica sencilla. Al final trabajar con bits, para que la gente más o menos se haga una idea. Entonces hace falta más de una válvula, pues aquí hace falta más de un transistor. Esto creo recordar que era una puerta I. Esto hacía una puerta I. Al final esta pequeña placa, que aún así es pequeña, pero mide sus 10 centímetros mínimo, ¿no? Sí, 10 centímetros. Más o menos, hace una operación súper básica. De lo más básico que puede hacer un ordenador. Y que un ordenador seguramente tiene millones de estas hoy en día para... Sí, el tema está en que esto lo que permitió fue crear una saga de computadores, la saga 7000,
la saga 1400 de IBM, que eran computadores gigantescos, pero que ya sustituían todas las válvulas por transistores, por estado sólido, ¿vale? Hay detalles que yo creo que son interesantes de esta placa, si me dejas un segundo, que es que si os fijáis, bueno, sobre todo si alguien en el directo sabe un poquito de electrónica, pues verá que esta es una electrónica muy básica. Es decir, estamos hablando de unas resistencias bastante gordas que están aquí. Estamos hablando directamente de que está cableado con alambre, si os fijáis. Es decir, tiene muy poca electrónica comparado con un circuito que podéis ver hoy en día. Si abrís una radio, si abrís un móvil, ya ni te cuento la cantidad de electrónica súper compacta que hay. Aquí está todo espacioso, digamos. Y luego otra cosa que me parece curiosa es que ya estaba pensado, ¿no? Para ser pinchado, ¿vale? Claro. Este es el interfaz para poderlo pinchar en un ordenador y añadirle, digamos, funcionalidad, por decirlo de alguna forma. Sí, ¿no? Sí, digamos que en el ordenador había un puerto, una serie de puertos donde podíamos enganchar, podíamos apilar tarjetas de este estilo para, en conjunto, realizar una vez más, por intentar poner un equivalente con algo actual. Si hoy en día os compráis un ordenador y queréis jugar y os compráis una tarjeta gráfica, enchufáis la tarjeta gráfica en un puerto, pues parecido a este. Obviamente esto es mucho más primitivo. Claro. Imaginaros lo que hace una tarjeta gráfica frente a lo que hace esto. La tarjeta gráfica hace miles de millones de operaciones por segundo. Esto es una cosa mucho más básica. Pero bueno, es lo que ha permitido llegar a ese tipo de tecnología que tenemos hoy en día. Esa tecnología, digamos, le permite a IBM generar dos grandes familias, que son la 7000 y la 1400, que después evolucionan y IBM, digamos, fusiona todos los productos que tenía en una gran máquina, que es el sistema 360, ¿vale? Que no tenemos aquí. El sistema 360... O System, ¿no? Se le conoce o System 360. System 360, un IBM 360. Exacto. Es una máquina que no la tenemos aquí. Aquí tenemos un 370. Este es un 370, ¿vale? Que es, digamos, la evolución de esa máquina, ¿vale? La 360 es como la versión 2, digamos. Fue una revolución, era una máquina que tenía cosas, por ejemplo, que ahora nos llaman incluso la atención. Tenía operaciones en coma flotante, operaciones con decimales, pero de un tamaño que hoy ni siquiera se considera, son 128 bits. Efectivamente, hoy en día es muy raro. Es muy raro tener 128 bits, entonces tener ese tipo de precisión en una máquina de los años 60 era muy bestia. Era muy bestia, muy bestia. Entonces el tema era una máquina que estaba pensada para ser programada de otra forma, si se puede ver, pero digamos que es una máquina que empieza a introducir otro tipo de tecnología, ¿vale? No es esta, porque esta es una placa de 370, esta es el MST, ¿vale? Tecnología MST. Esta es de 370, esta es de 370. Esta máquina. Esta es de esta máquina. Para que nos situemos. ¿Vale? Donde ya tenemos algo así como integrados, ¿no? Circuitos integrados. Ahí veis esos... O chips, que lo llamará, supongo, la gente... Sí, los chips, ¿vale? Estas cucarachitas de aquí. Exacto. ¿Vale? Pues en el 360 las tarjetas eran un poquito más pequeñas, pero digamos es el mismo proceso. Los componentes eran un poquito más primitivos, anteriores. Esto es una evolución sobre lo que permitió construir el 360. Pero digamos lo que tiene por dentro esta máquina son un montón de tarjetas de este estilo. Exacto. Y la CPU, o los controladores de disco, o la forma de acceder al disco, la forma de guardar información, es en base de construir tarjetas dedicadas, ¿vale? No es como ahora, donde hay un circuito que se programa. Tenemos actualmente lo que se hace es coger un circuito genérico y se programa para que haga una tarea. Exacto. Ahora no, antes no. Antes había que hacerlo todo adrede para cada cosa. Entonces teníamos también, hay un sitio, una forma de conectar la tarjeta, ¿vale? Aquí tenéis el puerto. Está el puerto, exacto. ¿De acuerdo? Y ese puerto es el que permite apilar o enchufar o conectar tarjetas de este estilo, ¿vale? Fijaros, mucho más livianas, mucho más ligeras y con mucha más capacidad. Porque los transistores de los que hablábamos antes, que antes habéis visto físicamente, que eran esos pequeños, esas pequeñas piezas que habéis visto en la placa anterior, ahora están aquí dentro y a lo mejor están por cientos, si no miles, según el caso. Aquí no creo que llegar a miles. Hoy en día, decenas, incluso, decenas, sí. Diría yo. Quedemos en decenas, me parece correcto. Quería hacer el salto a lo que tenemos hoy en día, que seguramente muchos han escuchado hablar de que los procesadores de hoy en día tienen millones de transistores dentro. Llevamos alguno por ahí, ¿no? Perfecto.
Esto es un procesador. Esto es un procesador actual. De hoy en día. Hoy esto Exacto, es un armario. No sé si se ve. Es este armario. Es el equivalente a aquel armario. Esto que tenéis aquí es el equivalente. Bueno, equivalente, ya quisiera el armario, también te digo. Este armario de aquí Exacto. es Y esto es un procesador de los que tenéis hoy en día en vuestros ordenadores. En el móvil son un poco más pequeños, aunque bueno, aquí en realidad el procesador es lo de dentro, esto cuadradito de dentro. Todo lo de fuera son solo las conexiones, ¿vale? Pero bueno, aquí hay millones y millones de transistores. Antes habéis visto que hablábamos de 12 transistores. En la otra placa hablamos de decenas, sí, ¿no? Sí, cómo va creciendo hasta... De manera, esta máquina es del año 70, ¿vale? El 370... El 370 es del año 70. Es del año 70. Mira, regla mnemotécnica fácil. Sí, el 360 es del año 60 y el 390, por ejemplo, es del año 90. O sea que... Oye, pues no se complicó yo para eso. Creo que esta sale incluso en el 71. Se presenta en el 70, pues sale en el 71. Sí, pero bueno, digamos que va por décadas. Exacto, así, sí. ¿no? Y esta máquina, por ejemplo, se diseña teniendo en cuenta que sea compatible con todo lo que tiene IBM antes. Claro. Digamos que IBM lo que busca es que el cliente que se ha gastado un dinero, porque esto valía un dinero. Esto es muy caro. Esto valía un dinero. Entonces, el cliente que se gastaba un dinero en adquirir productos de IBM y desarrollar aplicaciones en estos momentos, las aplicaciones se desarrollaban particularmente para una empresa concreta. Entonces había que hacer un desembolso importante para tener una solución informática. Hola Rafa, perdona, que no te había leído. Hola. Muy buenas, bienvenidos. Entonces ese dinero hubiera sido una faena para esas personas. Claro, a ver. Aquí yo creo que lo que es importante situar es que estamos hablando de la década de los 70, estamos hablando de IBM. IBM, para empezar, en esta década el ordenador no había entrado en las casas. Eso es lo primero que hay que recordar. Los ordenadores en esa época los usaban las empresas y de hecho la gente no entendía o no se imaginaba qué pintaba un ordenador en una casa, obviamente. No. Y IBM era una empresa especializada en informática para las empresas. IBM viene de International Business Machine, es decir, máquinas para los negocios. Y lo de International, pues obviamente porque trabajaba en todo el mundo. Pero era una empresa de máquinas para negocios. Luego tuvo la suerte de que también se comió el mercado doméstico, ¿no? Pero estamos hablando de una época donde nadie se imagina que un ordenador tenga sentido en una casa. ¿Por qué? No solo por el tamaño, que ya lo veis, sino por el uso que se daba a los ordenadores. Sí, las máquinas, luego si queréis podemos hablar un poco de cómo se utilizaban estas máquinas. Exacto. Sal tú también, que me parece que te sabes demasiado. Yo es porque sería el ordenador, sobre todo. Mal y todo. No, yo estoy aquí. La estrella es esta. La estrella es el ordenador, por supuesto. El tema está en que, no sé qué estaba diciendo. Sí, el uso que se hacía en las empresas de estas máquinas, ¿no? Que... Sí, digamos, la empresa, IBM como responsable, cuando sacaba un nuevo producto, buscaba que todos sus usuarios pudieran seguir utilizando todo el software que habían desarrollado para ellos, ¿vale? Que no deja de ser algo que más o menos en la historia se ha repetido, es decir, la compatibilidad hacia atrás, etcétera, y que cada vez que eso se rompe, el usuario se enfada mucho, claro, entonces, sea en empresa, sea en tu casa. Uno de los 3 criterios que se consideró para diseñar el 370, primero fue eso, la compatibilidad. Luego se hablaba de performance, de rendimiento. Había que aumentar el rendimiento respecto del 360 y se aumenta el rendimiento del 360. La tarjeta que os he enseñado antes, la evolución, que os he dicho que la del 360 es un poquito más pequeña, la inclusión de de más densidad de transistores hacía que esta máquina fuera 5 o 10 veces más rápida que un 360. Eso es mucho. También habían pasado más o menos 10 años, que también hay que tenerlo en cuenta. Una década en informática... Sí, pero en aquella época el tiempo pasaba... Sí, iba más lento que ahora, desde luego era más lento que ahora, sí. ¿Vale? Entonces, es verdad que había más modelos y digamos, la tecnología evolucionaba. Y IBM tenía competencia, no mucha, porque eran... Se hablaba de IBM y los 7 enanitos. Exacto. ¿Sabes? O sea, algo así. Diga, había otras empresas muy importantes, internacionales. Pero IBM era el rey. Pero era IBM y los 7 enanitos. Fíjate lo que nos comenta Rafa. Mi padre trabajaba para Olivetti programando esas soluciones personalizadas para empresas. Al principio con tarjetas perforadas. Claro, ahora veremos. Vamos a verlo, no te preocupes que eso lo vamos a ver hoy. Si quieres llama a tu padre que se conecte, que igual recuerda cosas o hasta nos puede contar cosas, ¿eh? No lo descartemos. Ahora os enseño un poquito del 370 y el 370. Sí. A ver, hemos intentado, no de la mejor forma porque no tenemos espacio, reconstruir lo que sería una máquina de estas
en operación, ¿vale? Entonces tenemos la parte de las cintas, hemos puesto los armarios en una disposición más o menos lógica. Para... Sí, en el orden que irían, más o menos, ¿no? Y luego también un poco hemos añadido otras partes de la máquina que no son realmente hardware, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la nube. Me encanta que lo llames la nube, esto. Fijaros, no, perdón, que no se ve, pero se ve. Os lo enfoco enseguida. Dejadme un segundo, que no sé cómo leches hacerlo, pero lo conseguiré. ¿Aquí? No, mira, así, ya está. Ya se ve. Vale. Ahí se ve. Pero esto es un carro. Eso es un carro de libros, ¿vale? Vale. Como veis, es la nube. Sí. me ha encantado. Y claro, cuando hay que buscar información, exacto, pues uno se va esto al manual y lo consulta. Esto es la Wikipedia, esto es ChatGPT, lo podéis llamar como queráis, ¿no? Entonces, esto es, digamos, donde estamos toda la información necesaria para toda la documentación, para saber cómo se había que programar, en caso de un error, en caso de poder resolver el error, o en caso de introducir un nuevo hardware o sustituir alguna componente. Claro, cualquier cosa que haya que configurar, que tocar, todo eso tenía que estar muy bien documentado, porque estas son máquinas muy complejas de operar. Entonces este carrito, allá donde estuviera la máquina, tenía que estar cerca. Exacto. Entonces hemos puesto la máquina, hemos puesto un terminal de comunicaciones y un par de terminales. Y al final, una máquina de escribir. No sé si la veis. Si no, ahora llegaremos hasta allá. Sí que se ve, está... Vale. A ver, ahí. Esa es la máquina de escribir, pero ahora nos acercaremos. El computador, la computadora hacía cálculo. Pero hacía un cálculo y luego otro cálculo. Claro. Pero otro cálculo. De forma secuencial y ordenada. Nos hemos enseñado la impresora. La impresora de esta... Si queréis, luego podemos ir a verla. Está en otro pasillo. Tenemos un problema con la impresora porque es que no cabe en ningún sitio. No, aquí no nos cabe. Entonces, luego veréis. No pasa por muchas puertas, no os digo más. O sea, donde la tenemos, entre otras razones, es porque no hay puertas. Porque no hay puertas. Eso es una máquina grande, ¿vale? Y digamos que casi toda la salida era por esa... Creo que estamos torcidos, ¿verdad? Es un poquito así. A ver, ya estamos ubicados. Entonces, esa máquina está en otro sitio y era, digamos, la forma de obtener los informes. No había en la época donde, en los años 70, no había internet, no había correo electrónico, no había nada. Bueno, vais a ver que aquí no había ni monitor. Efecto. Aquí, digamos, un ordenador sin monitor, ya me diréis cómo se utiliza. Digamos, los monitores se podían utilizar como vía para que la máquina comunicara el estado Exacto. O ver algún tipo de error, pero no para interactuar con él. Era una especie de terminal remoto, podríamos decir, ¿no? Era una especie de monitor. La verdad es que la palabra monitor en este caso porque monitorizaba un poco. Era comunicación de salida, no de interacción. Exacto. Era donde la máquina te decía, estoy haciendo esto, estoy compilando, he leído información, pero no podías decirle, ahora haz esto, no. Efectivamente. Y lo que picabas en un teclado no aparecía. Tú no tenías ese feedback. Exacto. Sí, entonces sí. No era digamos, la interacción se hacía pues con un teclado y con una impresora. Vamos, si queréis acercarnos ahí un poquito. A ver si conseguimos que se vea. ¡Ay! Es que este trípode tiene las patas muy largas. A ver, pero, a ver... Sí. Ahí lo tenemos. Teclado y una impresora. Fijaros que donde debería estar el monitor, no hay un monitor, hay una impresora, que es, vamos, se hace muy curioso. ¿No? Este es un terminal de comunicaciones, si no me engaño, ¿vale? A ver, ¿cómo uno podéis pensar? Bueno, pues es gente del Museo de Informática. Estas máquinas son difíciles de documentar, ¿vale? Muy difíciles. Si hay alguna persona que nos vea y que haya operado con esta máquina, la entrevistamos en el museo. Bueno, o cuando firmemos el patrocinio de IBM, vendrán a ayudarnos. Podemos hacer un poco la documentación, ¿vale? Son máquinas, antes de que lo preguntéis, no se pueden arrancar. Yo no me atrevo a arrancarlas. Ya no solo porque podría tener cualquier tipo de cortocircuito por los años, por el deterioro de cable y tal, sino porque es que incluso conectarlas entre sí es muy complejo. Es muy complejo. Hace falta leerse todo esto y ser un operador seguramente certificado de la época que
que sepa hacer todo eso. Hay gente que todavía sabe hacerlo, pero digamos que... Pero está jubilada, probablemente. Sí. Bueno, una cosa, perdona, curiosa de esto. No sé si os habéis fijado que el teclado está integrado. O sea, no se puede coger, ¿vale? Es todo. Es un mueble. Todo. Es un mueble muy robusto, metálico. No sé si esto es madera, es que creo que sí. Metal. Es todo metal, ¿verdad? ¿Esto también? Bueno, Metal. como veis, es un mueble muy robusto. Hierro. De hierro, con el teclado integrado, con la impresora integrada. Es decir, tú cuando comprabas la máquina venía con su propio mueble. No era como comprar un portátil. No tiene nada que ver. Mira, dice Rafa ahí, hay que darse prisa para documentar antes de que se nos mueran los que quedan por saber. Sí. Hay que documentar. Bueno, pues esto es un terminal de comunicaciones. Esto es el armario. Ahí te enfoco un poco ahí. El armario que permitía trabajar con las unidades de cinta. Exacto. La controladora. Ya hemos hablado antes de que estas unidades de cinta es donde almacenar datos, el equivalente a enchufar un USB, que era poner una cinta magnética ahí. Os recuerdo muy rápidamente que las cintas las tenemos aquí. Fijaros que hacían falta muebles enteros para guardar los USBs de la época. O sea, bastante increíble. Esas cintas se enchufaban aquí, pero hacía falta un mueble especial, como bien acaba de comentar Damián, que es el que sabe hablar con estos muebles. ¿Vale? Cuando hablamos de un controlador, yo creo que la mejor forma de contarlo sería algo así, ¿no? Es la parte del ordenador que sabe hablar con otra parte del ordenador, o que comunica, digamos, dos partes del ordenador. La de la izquierda, que luego hablaremos. Esta es la CPU. Exacto. ¿Vale? La librería. Entonces, fijaros que hacía falta un mueble específico solo para eso. ¿No existen lectores modernos que admitan esas viejas cintas para recuperar la información guardada? A ver, leer una cinta magnética no es algo muy complicado, por fortuna. Se podría hasta construir un hardware sencillo que lea una cinta magnética. Otra cosa es interpretar lo que hay ahí dentro. ¿De acuerdo? Es que, claro, la forma en la que está almacenada la información efectivamente no es trivial, no es... Es decir, cualquier lector magnético podría leer la cinta y volcar, digamos, los bits que hay ahí dentro. El otro día, hablando con un compañero ya jubilado, me decía que había lupas de bits. Lupas de bits, qué bueno, para cintas magnéticas. Lupas de bits, es un aparato que se le pone en la cinta y era capaz de detectar dónde estaba magnetizada. Era posible detectar los bits que había en la cinta. Porque al final una cinta magnética, exactamente igual que un cassette, para los que hayáis usado un cassette. El cómo se guarda ahí la información es tan sencillo como polarizar, es decir, un trocito de la cinta magnética está en positivo, otro está en negativo, y eso se interpreta como un bit, 1 y 0, positivo, negativo, norte-sur, si lo queréis decir así, sería equivalente. Nos saluda Mazinger, que dice que no tenía contraseña y no podía saludar, pero que ya lo ha arreglado. Pues encantado de tenerte por aquí. Es cuestión de contratar a muchos becarios para leer los bits con la lupa. No, el concepto de lupa de bits a mí me chocó mucho, ¿vale? Mira, Trasca también nos saluda. Muy buenas tardes. El tema está en que ese concepto de lupa de bits es muy curioso. A ver, no se usaba para leer los bits y transcribir, pero digamos para validar o verificar algo ¿no? de que está grabando. Exacto. En una época donde había que disponer de mecanismos de control sobre el hardware también, un poco. De todas formas, también por acabar de contestar a Rafa, que es el que nos ha sugerido y no se podrían leer todas estas cintas, aunque pudiéramos, lo más probable es que hoy en día se hayan desmagnetizado ya. Mira, porque ese es uno de los defectos de este tipo de soportes. Hablando con gente de conservación y restauración, me comentaron que idealmente las cintas tendrían que estar en nevera. Fíjate, eso no lo sabía. En nevera, o sea, en dispositivos magnéticos, pero no solo cintas magnéticas como esta, sino los juegos que tengáis en casa de Spectrum, lo que sea, si los tenéis en el desván, pues es peor que si lo tuvierais en el garaje. En el frigorífico igual demasiado, ¿no? En el frigorífico demasiado, pero igual si lo tenéis en el garaje, un poco oscuritas. Conservar en un lugar fresco y seco, ¿no? Sí, que es como las alubias. Sí, es un poco porque dice que, claro, que no solo el plástico, que el plástico, el calor lo machaca mucho, sino también la información. Pregunta Trasca, ¿cómo se conservan sus datos? Perdón, me incorporé tarde. ¿Sus datos qué datos? ¿Los de la máquina que estamos enseñando ahora? Esa máquina usaba cintas magnéticas. Esto es el lector de cintas que veis aquí. Ahí se ponían las cintas. ¿De acuerdo? Eso es un lector de cintas. Al lado hay otro.
En el medio está el controlador, es decir, el que conectaba el lector de cintas con el resto del ordenador. Y aquí tenemos las cintas. Armarios y armarios, como veis, con cintas y un montón de cintas. Y mira, llega Tato Scriche preguntando, ¿y se rebobinaban con un boli enorme? Sabemos de qué época eres, Tato. Bueno, pues el tema es, a ver... Perdón, a ver, que me dice aquí, me refería a los datos de las cintas. ¿O para qué eran esas cintas? ¿Son programas o qué? Vale. Seguramente son, sobre todo, datos de la empresa. Exacto. Es decir, los programas que se introducían, luego lo veremos, mediante tarjetas perforadas, mediante teclado, depende del sistema, al final generan información que tú quieres guardar. Pues imagínate, las nóminas de la empresa. Pues seguramente en alguna de estas cintas había nóminas de la empresa, por ejemplo. No, seguro. Seguro. Esta máquina, el origen de esta máquina es una donación de ArcelorMittal. Bueno, ahora es sí, justo, ArcelorMittal, que era la antigua Altos Hornos del Mediterráneo. Exacto. Igual que la máquina que presentamos en el otro vídeo, el DPS-8 de Honeywell Bull, también viene de esa empresa. Esta también viene de la misma empresa de aquel directo que también os gustó bastante, me lo habéis dicho mucho cuando presentamos la otra máquina de... Pues esta es la otra gran máquina que vino, ¿vale? Exacto. Acompañando a estas dos máquinas, vinieron otras máquinas más pequeñas que esperamos poder presentaros en el futuro. Cuando sepamos dónde ponerlas. Pero de momento las dos grandes máquinas, las dos grandes computadoras eran la DPS-8 y esta de aquí, la 370, la IBM 370. Exacto. Aquella estaba dedicada fundamentalmente a logística, a operativa, a planificación de producción, y esta parece que estaba dedicada a cuestiones de personal, gestión de estocaje, stock, nóminas, todo esto. Fijaros, muy importante, ¿eh? Ya sorprende, que hagan falta ordenadores diferentes para cosas diferentes. Sí, es que digamos el volumen de... A ver, que no estamos hablando de máquinas claro. de hoy en día. Pero luego veremos, si queréis, cómo se programaba esto, pero el tema está en que gestionar compras, ventas, gestionar almacén, gestionar las nóminas, era un proceso que llevaba días. Efectivamente. Empezar a gestionar la nómina para saber las horas extras que había hecho cada una de las personas, por ejemplo, horas extras, o si tenía algún tipo de baja, o había que procesar un montón de información de un montón de gente, y eso suponía, pues eso, había que lanzar el proceso de nóminas a tiempo para que pudiera imprimirse todas las nóminas, que entonces se imprimían. Y todo esto una vez al mes, por lo menos. Una vez al mes, al menos. Exacto. Si resulta que era un día, y si no falla nada. Si era un mes de paga extra, había que hacer el proceso 2 veces. Por ejemplo, exacto. Entonces, claro, es... Mira, nos pregunta también Mazinger cuántos cash se podían almacenar en una de esas cintas. Esas cintas creo que son... creo que eran 4... bastante, ¿eh? 4 sí, megas. Iba a decir, os sorprendería que las cintas magnéticas, si algo bueno tienen, es la capacidad. De hecho, a día de hoy todavía se usan cintas magnéticas en algunos data centers. Sí, sin ir más lejos, en Amazon. Para hacer backups. Efectivamente. Es muy útil. El inconveniente de la cinta es que es lenta. Es lo que mencionabais antes del boli. Del boli. Que para llegar al final hay que pasar por todo lo que había antes. Exacto. Entonces es muy lento. Pero son bastante óptimas en cuanto a espacio y capacidad. Sí. De hecho, por eso hoy en día se utilizan. Si tú vas a hacer una copia de seguridad muy importante, incluso de una empresa, a día de hoy existe el servicio en Amazon mismo donde tú puedes guardar en cinta magnética. Hay robots para manejar, ya no hay un operador que coge la cinta y cambia de cinta. Exacto. Como antes. Ahora hay robots que se ocupan de cuando está llena la cinta, se aparta y se coge otra. Pero como bien dices, son lentas porque hay que rebobinarlas. Yo hice una prueba hace no muchos años de almacenar algo en una cinta y luego tratar de recuperarlo. Entonces, cuando almacenarlo es más o menos rápido, pero cuando pides recuperarlo, Amazon me dijo, ningún problema, en unas 3 horitas te lo doy. Y era así, en unas 3 horitas tendrás tus datos ya accesibles, porque tenía que buscar la cinta, ponerla, rebobinarla. Claro. Entonces, incluso hoy en día en Amazon, en un data center de Amazon. Sí, a eso me refiero. Son 3 horas. Ahí es donde yo lo probé, o sea que es increíble. Sí. Pero se siguen usando por eso, porque el espacio, coste, pues es bastante óptimo.
óptimas para guardar datos, pero horribles para almacenarse ellas mismas. Eso sí es verdad, se deterioran fácil. Sobre todo con el paso de los años. Pero lo que Venga, comentaba, ¿vale? vamos a ver más partes de este System. Os recuerdo que estamos viendo un System 370. Entonces, sí. No sé si me ayudas a mover la mesa. Sí. Fijaros que lo que nos falta para que esta exposición sea perfecta es que este segundo pasillo pudiera ser un poco más ancho. Pero ¿vale? no hay espacio. Me pongo a ese lado, ¿verdad? Vamos a ponernos al otro lado para que lo veáis. Dadme un segundo. Ya sabéis que esto, pues, no tenemos cámaras que nos enfoquen desde todos los ángulos, así que hay que hacerlo a mano. Bueno, fijaros, este armario que os hemos abierto es la CPU, podríamos decir, la parte más importante. A ver si consigo que se vea un poquito mejor. La parte más importante del ordenador. Y fijaros lo que tiene. Esto es el procesador, tiene una caja ahí de disquetes. Vale. Bueno, pues esto, fijaros. ¿vale? Era la alternativa a la cinta. Claro, esto no tiene la capacidad de una cinta, sabéis lo que es, muchos de vosotros, seguro. Es un disco flexible, ¿vale? Los niños pequeños dicen que es el icono de guardar impreso en 3D. Muy bueno. El tema es un disco de 8 pulgadas, ¿vale? Entonces, los programas de IBM, o cuando se programaba una aplicación para un cliente, normalmente no se necesitaba una cinta. Exacto. Para entonces los programas era más habitual que vinieran en este soporte. ¿Vale? Entonces, digamos, en todas las unidades, todas las CPUs tendrían este tipo de... Fijaros que esto es curioso, es diferente dónde tienes el programa y dónde guardas los datos. Hoy en día lo tenemos todo en el disco duro. Pero aquí no hay diferente. Que vierais, no podemos sacarla como hicimos con el DPS. Puedo acercar la cámara un poco si pero quieres. Me gustaría que vierais el tamaño de los condensadores. Fijaros, ahí se ven. ¿Veis esos tubos azules que me dirán, no sé qué decir cuánto? Fácilmente miden 25 centímetros. 25 centímetros, ¿de acuerdo? Esos son condensadores. Yo no sé cómo de familiarizados estáis con la electrónica para saber qué tipo de componente es ese o qué tamaño suelen tener hoy en día. Dejémoslo en que si esto está en marcha y tocáis el sitio equivocado, os quedáis pegados. Efectivamente, eso almacena un bataje, o sea, una tensión eléctrica enorme. Enorme. Espectacular, ¿vale? Y esto es una de las partes, esto es la CPU, solo Todo esto es la CPU, es el procesador, para entendernos, ¿vale? Os hemos enseñado antes el otro procesador, un procesador actual. Igual tendríamos que... Y este es el procesador del System 370. Fijaros que es un armario de doble puerta más grande que una nevera. Vale, y si esto es el procesador, ¿dónde están los discos? Bueno, pues los discos exacto. Disco duro, porque sí tenían disco duro. Sí. Vale, a ver si puedo girar. Es un disco duro. Un segundo, que no te estoy enfocando. Ahí. Aquí perfecto. Vale. Fijaros. O sea, además de cinta magnética, había disco duro, ¿vale? Que no... Esto es increíble ver esto es increíble. A ver si consigo que lo veáis bien. Es que la puerta y todo es un poco complicado. Lo ven bien. Pero ¿Lo veis aquí? Ahí se ve. Bueno, pues este es un disco duro. ¿Vale? O sea, todo eso que veis, supongo que más o menos alguna vez habéis visto un disco duro. Sabéis que se llama disco, voy un segundo. Sabéis que se llama disco porque tiene discos que giran. Aquí tenéis el disco que gira. Y es un disco magnético también. Pilla. Aquí tenemos otro. A ver. ¿Aquí se nombra? No. Ponemos en la mesa, ¿no? Sí. Aquí tenemos un disco que os lo voy a enseñar ahora. Fijaros que han hecho falta 2 personas para moverlo. Y lo tenemos aquí. A ver si lo enfoco más o menos. Ahí lo tenéis. Vale. Esto, a ver, una persona le cuesta, ¿vale? Esto pesa... Sí, esto a una persona cuesta bastante mover. No sé qué costará, 40 kilos o... Por ahí andará. Fijaros, el diámetro, pues son casi 2 palmos de diámetro. Estos son 4 discos. Efectivamente. No sé si se ve. No, desde este ángulo no. Ahí se ven. Se ve que son 4 discos. ¿Vale? Esto viene a ser unas 20 megas. 20 megas. O sea, este mamotreto que tenemos aquí es un disco duro de la época. Como bien dice alguien en el chat, parece el motor de una lavadora. Pues sí. No se diferencia mucho de los discos duros, no los actuales, porque ya hemos cambiado de tecnología, sí.
Pero los discos duros que hemos tenido hasta hace muy poco tiempo, los que se llamaban mecánicos, los que giran y hacen ruido, en definitiva, la tecnología es prácticamente la misma. Solían tener también más o menos 4, 5, 3, depende del modelo, 4 discos, una aguja que aquí, no sé si la veréis, pero está justo aquí. Como si fuera un tocadiscos, en definitiva. Se ve perfecto la aguja. Tiene 2 cabezas. La aguja esta era particular porque tenía 2 cabezas lectoras para poder leer información. Para leer en paralelo, ¿no? Más rápido, sí, digamos. Sí. Entonces, al final, los discos duros son como tocadiscos, con varios discos para leer a la vez de los 4 discos, si se quiere, es decir, buscando... Y la cabeza permitía entrar o salir y leer más cerca del borde o más cerca del centro. Y una vez más, obviamente, el gran éxito es haber pasado de un tamaño como el que habéis visto aquí, luego a esto, y a lo que hemos llegado hoy en día, que ya tenemos discos en los portátiles, que nada, que miden absolutamente bien poco. Bueno, pues vamos a ver este otra vez. Este armario tenía 2 discos. Fijaros. 2 discos de este estilo. A ver, es que es un poco difícil enfocarlo desde aquí, a ver si un poco más atrás. Ahí, yo creo que se ve mejor. Son 2 discos de este, 2 discos. Está este y otro igual detrás. Fijaros, bueno, pues la cinta de transmisión para que el motor, que tiene un tamaño también, pues, grande. Imaginaros el ruido que hacía esto al moverse. Y estaba todo protegido, ¿vale? Y en un armario que pesa bastante, un poco para intentar también que el disco estuviera en las mejores condiciones para ser utilizado. Que el disco estuviera quieto, ¿vale? Porque cualquier movimiento podría ser catastrófico. Como tocadiscos. Vuelvo al símil. Si un tocadiscos se mueve, raya el disco. Pues aquí está el mismo problema. No podía entrar polvo de ninguna forma. Efectivamente. Está todo blindado, encerrado, ¿vale? No lo veis, pero hay muchos filtros de aire para que, digamos, para enfriar y para que el disco esté en las mejores condiciones. Y luego, pues eso, había hardware para poder controlar y manipular claro. Cada armario necesitaba, por supuesto, su propia fuente de alimentación. Exacto. Hay que consumían mucho estos cacharros, os podéis imaginar. Vale. Y este es uno de los discos que nos trajimos, uno de los armarios que nos trajimos. Y este es otro. ¿Vale? Aquí solo hay un disco. Pero me gustaría fijaros que falta el delantero. ¿Vale? Fijaros que veis, antes lo teníamos ocupado. Yo creo que así también se ve muy bien el espacio necesario, ¿vale? No es un disco de este estilo, este es un poquito más pequeño, el que hemos visto antes encima de la mesa. Fijaros que en este disco es más grande incluso. Exacto, sí, este disco es más grande que el que tenemos en la mesa. El diámetro este es más grande. ¿Nos acordamos de la capacidad de este disco más o menos? Hemos dicho 20 megas. A ver, no creo que fuera mucho más. Fijaros que se ponían en paralelo, pues igual tenía 60 megas. Como mucho. 60 megas, no creo que fuera mucho más. Pongamos en situación, 20 megas hoy en día, con suerte almacenas 4 fotos a calidad normal. Podéis imaginaros de los tamaños que hablamos. La cinta de transmisión del disco es esto. Sí, es que tenían mucho de mecánica los ordenadores en esta época. Además, es que está en perfecto estado. La verdad es que está en muy buen estado. Está en perfecto estado porque estaba hecho para durar. Un castigo. Esto tenía que ser un castigo brutal. Pero... O sea, está en muy buen estado esa cinta. Entonces, ¿vale? Porque veis también la tecnología de la época, un poco como lo que os he enseñado antes. Distinta. Exacto, una placa específica para controlar estos discos duros en concreto, ¿no? Exacto. ¿Vale? Pues fijaros, que estamos hablando de un ordenador, pese a todo, con 2 discos duros, ¿eh? Que no todos vosotros tenéis 2 discos duros en vuestro ordenador. El tema era eso, el tema es una máquina diseñada para no apagarse nunca, o casi nunca. Exacto. Arrancar esta máquina suponía un tiempo, mucho tiempo, y estaba pensada para que tuviera rendimiento máximo, que fuera compatible con lo que teníamos anterior y que fuera asequible para el empresario, para la gran empresa. Estas máquinas están pensadas para la gran empresa. Pero así cuando decimos asequible estamos hablando de una buena inversión. Estamos hablando de que estas máquinas no se compraban, se alquilaban. Exacto. Y el alquiler pues podía ser, dependiendo del modelo, pues varios miles de dólares.
al mes. Exacto. Entonces estamos hablando de en España era normal que te cobraran alquiler unos 2 millones de pesetas al mes, más o menos, dependiendo de la máquina, pero... 1 millón, 2 millones al mes. Al mes. Por tener la máquina funcionando y no es tuya, era alquilada. Sí. En la máquina, es verdad que IBM se hacía cargo de las actualizaciones, pero... Y dice Rafa, se arrancaban con 50 esclavos tirando de cuerdas y poleas. Sí, claro, el contrato de mantenimiento normalmente era con la empresa también, pero vamos, que ya no solo por gusto, sino porque es que son los únicos que sabrían manipular a fondo la máquina. Estas máquinas eran una época donde la empresa no había informáticos. La empresa contrataba a IBM incluso el servicio de los informáticos. Entonces se les diseñaba la aplicación, es proceso para ellos, se les despistado con un... Sí, bueno, pero se les asignaba el personal necesario por parte de IBM para el mantenimiento. Se mantenía la máquina, se cambiaban todos los componentes que no... Probablemente, esto me lanza a la piscina, pero probablemente IBM ponía personal suyo in situ en la empresa permanente, ¿no? Por supuesto, sí. O sea, estamos hablando de que con el contrato venían los empleados y les tenías que poner un sitio para trabajar. Hablando de grandes empresas que sí que se lo podían permitir. La pregunta es, ¿qué pasa con las pequeñas empresas? Exacto. ¿Qué pasa con las empresas no que podían tener no pueden tener esta máquina? Y empresas que pues que sí que podrían ver la necesidad. No sé si las empresas vieron la necesidad o IBM les vendió la necesidad. Sería un 50-50 seguramente. Bueno, pues para esas empresas IBM también desarrolló otro tipo de máquinas, ¿vale? Vamos a ver un poco la primera de ellas, que un poco de la que marca... Perdón, antes de movernos, creo que no hemos hablado de esta mesa en concreto, ¿puede ser? Esta mesa... ¿Vale la pena que la comentemos un poquito? A ver, no, el tema es bueno, la enfoco... Otra consola. Exacto, es otra forma de interactuar, ¿no? Con... Javi, porfa. Sí, la empujamos para allá, ¿verdad? Sí. Que no se nos caiga el disco. Por favor. Vale. Eso te cae en un pie. Bueno, te cae en un pie y a hospital de cabeza. Exacto. Bueno, vale. Porque tengáis más o menos la visión completa, ¿no? Son máquinas que duran mucho tiempo. Sí. ¿Vale? Estas máquinas empiezan en los años 70, se retiran pues allá a los 90, ¿de acuerdo? De hecho, esta tiene una pegatina IBM retirada el 28 de abril del 2000. O sea, aguantó hasta el año 2000. Igual la operación que estaba haciendo es una operación estable en el tiempo, un proceso imaginemos un proceso de nóminas que una vez desarrollado no tiene mucho cambio en la historia de una empresa. Puede haber un cambio puntual, pero que supone un cambio mínimo en un programa grande, entonces no es necesario cambiar una máquina que funciona bien. Entonces digamos que teléfono de la época... Hacía falta, exacto, el teléfono todavía era una herramienta imprescindible. De la época. Fijaros que aquí ya no era parte del mueble, este terminal. Este terminal sí es un teclado que puedes levantar, un monitor que pesa una barbaridad, pero que bueno, que se podría levantar, ¿vale? Ya no venía con el mueble como antes. Y un poco otra forma de trabajar, ¿vale? Exacto. Bueno, pues como decíamos. Vamos a la siguiente máquina, si os parece. Esta ha sido la 370. Esta es la 370. Años 70 más o menos. ¿Vale? Y para gran empresa. Exacto, lo que llamamos mainframe. Un mainframe, exacto. Mainframe son los grandes ordenadores que ocupan muchos armarios y que eran para empresas muy grandes. Exacto. Pero como tú bien dices, la empresa pequeña también tenía necesidades y IBM también quería entrar en la empresa pequeña, ¿no? Exacto. Pues hay un vídeo que me gusta mucho y es un spot publicitario, ¿vale? Si alguien tiene curiosidad, que busque el spot publicitario de cómo se intentó promocionar esta máquina que vamos a ver ahora. Lo podéis encontrar en dos partes, ¿vale? Son 11, en YouTube seguro, 11 minutos. Ah, pues menudo spot. 11 minutos de spot publicitario. Ni YouTube, ¿eh? 11 minutos de spot publicitario para vender una máquina, ¿vale? Es esta que vamos a ver ahora. Es el IBM 3 System 3, ¿vale? Venga, vamos. Pasas tú primero y paso la cámara porque el paso también es un poco estrecho. Perfecto. Y vamos a intentar que lo veáis de la mejor forma. Yo creo que sí que se va a ver bastante bien. Ahí. A ver, bueno, la pones tú. Vamos a ver.
Bueno, la has puesto bastante bien, se ve prácticamente todo, yo creo. Quizás un poco más así. A ver, no gira mucho. Bueno, más o menos, yo creo que se ve bastante bien. Es una máquina que, a ver, esta máquina es del año 69. Preguntan, sí, IBM System 3 se llama esta. Hemos visto el System 370 antes, esto se llama System 3. Exacto. Esta System 3 es una máquina pensada para la pequeña empresa, pequeña y mediana empresa. Pequeña, pero ya, fijaros lo lejos que estoy de Damián, yo estoy en la máquina y él también, ¿vale? Lo digo para que... La máquina es todo. La máquina es todo lo que ves. Esto, esto de aquí. El mueble es, como decía Javi antes, es mueble que es máquina. Que es parte de la máquina, que venía con la compra, digamos. Y esto de aquí también. ¿Okay? Esto de aquí, efectivamente. ¿Vale? Y bueno, y esto que está aquí debajo, que luego lo enfocaremos un poquito mejor, pero es una impresora. Esto de aquí abajo es una impresora. Exacto. ¿Vale? Entonces, con esta máquina, IBM permite a las empresas... Mira, Trasca ha puesto el enlace al spot. Muy bien. Muchas gracias, Trasca. A mí me gusta mucho, porque es otra época, es otra forma de contar la utilidad de una máquina a un público que... Estamos más o menos en realidad otra época, pero en los mismos años, más o menos, ¿no? Otra época respecto de hoy en día. Sí, pero digo que respecto a la máquina que acabamos de ver, para que os situéis, en realidad es más o menos la misma época. La misma época, estas máquinas salen en el año 69. 69. ¿Vale? Esta máquina también tiene un disco duro, de un plato solo, ¿vale? Unas 5 megas. 5 megas para toda la empresa. Para toda la Recordad que esto es el ordenador para una empresa y con 5 megas se apañaban. Yo no sé cómo. Normalmente esta máquina se programaba usando las tarjetas perforadas que mencionabais antes. Efectivamente. Estas Rafa, si aún estás por ahí, o si está tu padre, a lo mejor les suena un poco... Esto es una tarjeta, esta no está perforada, ¿vale? Pero esto es una tarjeta que se perforaba, ¿vale? Y cada columna era un carácter. Cada columna era un carácter. Aquí cabían 80 columnas, 80 caracteres, 80 bytes. ¿Y cuántos podían hacer falta para un programa? Pues si queréis... Cientos o miles, ¿no? Pues sí. De hecho, los programadores lo que solían hacer era rayar el lote de tarjetas, se rayaba por encima con un patrón, por si se caían, que hubiera alguna forma de más o menos ordenarla, al menos. Porque aquí estamos hablando de que cuando el programador había hecho su programa lo tenía que llevar en una caja de tarjetas perfectamente ordenadas. Con esta máquina IBM saca un nuevo formato de tarjeta, más compacto, con agujeros más pequeñitos, ¿vale? ¿Lo acerco? Sí. Para que intentemos que se vea bien. Ahí se ve, yo creo, bastante bien las perforaciones. ¿Vale? Y el tamaño de la tarjeta, que fijaros que es pequeñita. Fijaros que era habitual escribir algo para saber de qué va esa tarjeta. Aquí pone materiales. Sí. Difícil saber exactamente a qué se referían, pero bueno, como veis, esto es una tarjeta perforada. Sí es verdad que es un formato diferente. Aquí, por ejemplo, pone órdenes de fabricación. Es un formato diferente al habitual. El habitual es el que habéis visto, que eran un poco más largas, 80 columnas. Esta máquina saca esta tarjeta más compacta. Aquí había un 20% más de información que en la otra, ¿vale? Eran 96 columnas, por tanto, en menos espacio cabía más información, 96 caracteres. ¿Vale? Dice, se entiende clarísimo el código. Así enseñando las perforaciones, tú ya lo has compilado, ¿no? Y esta de aquí era la perforadora. Exacto, yo creo que se ve bien, sí, se ve perfectamente la máquina. Aquí era la perforadora. O sea, eso era, para entendernos, muy parecido a una máquina de escribir, pero que hacía los agujeros en las tarjetas. Exacto, tenía una cinta como la máquina de escribir que imprimía arriba, pues por ejemplo, la línea de código de un programa o algún detalle o algún comentario que quisiera poner. Que quieras poner en tu programa, lo que sea. Exacto, ¿vale? Entonces, digamos, esta era la máquina que se ocupaba estrictamente de perforar las tarjetas. Digamos que se programaba aquí. Se editaba el programa. El programa se creaba aquí y luego había que pasarlo al ordenador. ¿Vale? Entonces el ordenador se introducía en las tarjetas. Bueno, aquí tenemos... Ahí tenemos lo que os decía antes, cajas de tarjetas. Estas están por perforar, ¿vale? Pero vamos, que fácilmente eso podría haber sido un programa, si estuvieran perforadas. Sí. Todo eso, todas esas tarjetas, que ahí hay cientos de tarjetas. Podría ser un programa. Digamos que aquí se colocaban las tarjetas y la máquina leía las tarjetas. Entonces en un programa
En un programa, ahora mismo, cuando se programan, el proceso va muy deprisa y no nos damos cuenta de lo que supone hacer una... Claro, cuando tú haces doble clic en el Chrome y abres el navegador, y ya está, no. Estás haciendo el equivalente a cargar un montón de tarjetas perforadas. Pero digamos que el paso previo también hay que contarlo. En la compilación, ¿no? Exacto, el paso lo que se explica en un lenguaje de programación. Igual eso se puede contar también un día en Sí, un día hablaremos de ese profesor. Lo que se teclea con un lenguaje que es próximo al humano. Exacto. Después eso hay que traducirlo para que sea próximo a la máquina, para que la máquina lo entienda. Claro, la máquina tiene su propio lenguaje, que de hecho lo solemos llamar lenguaje máquina. Lenguaje máquina. Y los lenguajes de programación son un lenguaje intermedio. Exacto, entre el nuestro. Para que el humano o el programador, llamadnos como queráis, pueda darle instrucciones a la máquina, pero obviamente nosotros no podemos hablar en la complejidad de lo que es un lenguaje máquina. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que el proceso de traducir del lenguaje de programación al lenguaje máquina supone no un paso, sino dos. ¿Vale? Hay que generar un código objeto, luego hay que linkarlo para tener un código ejecutable. Por eso suponía que la máquina no tenía memoria para hacerlo. Exacto. Entonces había que pasar las tarjetas con el programa para que la máquina perforara tarjetas con el código objeto, que se le volvían a suministrar a la máquina y que volvía a pasar y analizar para tener el programa ejecutable. Era un proceso intenso. Era un proceso de unas pocas horas para un programa pequeño. Exacto. Horas. Sí. Y luego se cogía y se ponían el programa con los datos. Se le daba a la máquina, se le daba el on, ¿de acuerdo? Aquí. Antes nos han pedido alguien del chat, ¿podéis dar algunos de esos botones que me gusta mucho? Ahí que se vea. Aquí tenemos una configuración, ¿vale? De la máquina, ¿vale? No sé si lo podrás enseñar. Esto gusta también bastante. Es que no sé si, a ver si... No, es que no me deja... Ah, sí, puedo algo. Uy, acabo de perder el chat. No sé... No puedo... No puedo, pero bueno, yo creo que más o menos... Esta parte de aquí, ¿vale? Pues es, digamos, configurable. Menú contextual. Contextual, más o menos. Con, digamos, distintas opciones, ¿vale? Hay botones que giran. Ruedas, botones ¿vale? gordos, palancas... Hay palancas, hay de todo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que a veces, pues, la máquina no tenía control de errores. Y a veces el programa se ponía a ejecutar y no paraba. A todos los programadores nos ha pasado eso. Sí, pero así. Cuando te pasa después de varias horas de leer tarjetas perforadas, o bueno, conozco casos de aquí en la universidad. Inicialmente no había ordenadores en todas las universidades, claro. Aquí no había. Entonces la gente que hacía aquí ya informática perforaba las tarjetas y las enviaba a Madrid, las tarjetas perforadas, ¿de acuerdo? Donde estaba el ordenador de la red de universidades, ¿no? Y después Y a lo mejor un mes después te contestaban diciendo no lo he ejecutado porque había un error en la tarjeta 2500. O digamos, se había listado con lo que había mostrado la impresora. En este caso... Sí, porque muchas veces era un error y tenías que corregirlo, volver a perforar las tarjetas y volverlas a enviar. Claro, a veces, era una locura. a veces ni siquiera te decía dónde estaba el error. Sabía que la máquina se había colgado y ya está. ¿Y cuál era la solución? Pues botón rojo, panic. Botón rojo, se paraba la máquina y busca dónde está el error. Ya nos han puesto un enlace y nos lo vamos a guardar para el museo, que creo que es interesante, que es un proyecto para leer tarjetas perforadas en juegosrobotica.es. Ah, perfecto, genial. Vamos a pegar un vistazo porque igual sale un taller de aquí. Seguro. Igual sale un taller. Entonces, digamos que esto era la máquina que permite a las empresas realizar un balance, ya no cada mes, sino cada noche. Por ejemplo, exacto. O una máquina que permitía controlar el stock de la empresa una vez a la semana. O cada vez que quisiera el empresario. Exacto. Solo bastaba ponerla a funcionar la máquina por la noche, que habitualmente es donde se Cargar las tarjetas. cargan las tarjetas, y a la mañana siguiente se tenía el informe con los resultados. Que seguramente había salido por una impresora como esta. Entonces, digamos que las legiones de contables que eran necesarias para hacer esa tarea, ya no en una noche, sino en varias semanas, Exacto. se ven sustituidas por una máquina como esta. Por 6 metros cuadrados, más o menos. 3x3. Esto es 3x3, fíjate. 3x3, es contando la CPU, que es esta parte de aquí. Exacto. Que bueno, no se nota mucho, pero es
bastante profunda, ¿de acuerdo? Vale, no se ve en cámara, pero... Desde aquí hasta donde está Javi son 3 Tienes metros. más de 1 metro Y de el profundidad. ancho viene a ser unos 3 metros también. Tenemos algún desperfecto, la máquina tiene muchos años, 60 pero bueno, años, entonces estamos, las molduras o algo así. Estamos en cola de fondo, con el Fondo de Arte y Patrimonio, que nos ayudó a restaurar el DPS-8 para que vengan darle un poco de cariño a esta máquina. Sí, exacto. La máquina es una joya. Yo creo que de las máquinas que tenemos en el museo, las computadoras, de las más interesantes, creo que ¿no? es la más antigua. Probablemente. La más antigua de todas las que tenemos en el... ¿La Honeywell de qué año era? No me acuerdo. Es 80. 80, sí. ¿Vale? Esta máquina yo creo que es una... Esta es una joya. Tener esto es un lujazo para el museo, sinceramente. Tenerla en muy buen estado. Exacto. Porque... Y es una máquina que tiene una... Es una máquina de una época donde los transistores eran tan grandes que no se utilizaban para almacenar bits. Vamos a recuperar un poco, si me dejas. Bueno, solo quería comentar antes de irnos que fijaros que esta máquina no estaba exenta de sus manuales también. Quizás tenemos menos que lo que habéis visto antes, pero hacía falta el manual de programación, ¿veis? Sistema 3 IBM, no sé si se lee bien, pero bueno, es introducción a la computación. Ahí aquellos libros rojos pues son también los manuales del System 3, o Sistema 3, porque en España se traducía todo. Sistema 3, modelo 15. Modelo 15, y todo esto había que tenerlo a mano siempre. Había que tenerlo muy a mano. El RPG2. La forma de programar con esta máquina era en RPG2, era un lenguaje de programación para empresa. Exacto. ¿Vale? En esa época es lo que hacía falta. Los lenguajes se orientaban 100% a lo que se iba a hacer, pues stock, nóminas... Exacto. Y este mismo lenguaje de programación es el que se utilizaba también en el 370 y en el IBM 360. O sea, todos los programas se programaban en el mismo lenguaje, de programación. De tal forma que no sé si exactamente en el 370 se podían ejecutar programas del System 3, pero vamos a ver que en otras máquinas posteriores sí que se podían ejecutar programas de la System 3. ¿Vale? Bueno, pues la System 3, habéis visto más o menos la misma época de lo que hemos visto, pero mucho más pequeño, orientado a empresas un poco más pequeñas. Aquí tengo que enseñar lo de la memoria. Sí, por supuesto. ¿Tengo que enseñar lo de la memoria? Estamos hablando de máquinas que tampoco eran baratas, obviamente, pero bueno, ya se lo podía permitir una empresa más pequeña. Vale, hemos visto antes, que vuelvo al principio del programa, que esto era la tecnología que se utilizaba hasta los años 60, más o menos, durante los años 50, para construir máquinas, ¿vale? Las máquinas de transistores, aquellas máquinas que sustituyeron las máquinas de válvulas, se construían con máquinas de este estilo. Pero aquí aquí hay transistores para almacenar 2 bits. 2 bits, estamos hablando de nada. O sea, para que os hagáis una idea, eso es nada. Esto no es nada, ¿vale? Pero en esa época era mucho. No 2 bytes. No, 2 bits. 2 unos o 2 ceros. 2 ceros, exacto, ¿vale? Entonces, la forma hacía falta algo para guardar información en la memoria de una forma más o menos más barata, porque claro, queremos guardar. Caros Esta máquina tenía 4K de memoria RAM. Esos son 4.000 bytes, si no íbamos a bits, pues mucho más. ¿Vale? Entonces, la forma de hacerlo era usando memoria de lo que se llaman núcleos de ferrita. Y es algo que quería enseñar porque tengo la oportunidad y porque es poco conocido. Es poco conocido. Pero es bastante importante. De hecho, solo como detalle curioso, ya hace años que cambió, si no me equivoco, pero la Facultad de Informática, su logo era un núcleo de ferrita. Era un núcleo de ferrita, para que veáis lo importante que era para la informática, lo que os vamos a enseñar ahora. La Facultad de Informática y todas las facultades de informática de España. Todas tenían el mismo, mira, eso no sabía. ¿Vale? El OPM también y todo. Mira, eso no sabía, muy guay. Entonces, digamos que esto es una memoria de núcleos de ferrita, ¿vale? Y no sé si se va a ver. Va a ser un poco complicado, pero bueno, ya veis que es casi transparente. A ver, así. Porque son como si fuera una malla, ¿no? Exacto. Y fijaros, no sé si podéis hacer zoom. ¿Puedes hacer zoom, Javi? Sí. Quizá. Vale. A ver si puedo enfocar aquí un poco. Ahí más o menos. No sé si veis una especie de anillos. Efectivamente. Y unos anillos que están, entre comillas, cosidos con cobre. Sí, son exacto anillos
con hilo de cobre alrededor. Hilo de cobre que pasa desde aquí arriba hasta abajo. ¿Dónde está mi dedo? Aquí. ¿Vale? Desde arriba hasta abajo y de izquierda a derecha. ¿Vale? Y aquí tenemos una especie de conectores. Te quito zoom ya si quieres. Sí. Ahí. ¿Vale? Ok, así. Bueno, pues esto es una memoria de ferrita. Cada uno de esos anillos es un bit. Expliquemos por qué es de ferrita, cuál es la historia. Ok, pues la núcleo de ferrita es porque el material con el que está hecho es la ferrita y es magnetizable. Exacto. De tal forma que se puede, usando cables, magnetizar, leer y desmagnetizar. Lo más parecido sería un electroimán, si lo pensamos, ¿no? Algo así, sí, puede ser un electroimán. Una especie de electroimán, pero exacto, que super con mínimo. memoria, es decir, que era capaz de almacenar esa carga magnética. Efectivamente, de tal forma que se indicaba un cable de un sitio y otro cable de otro sitio y determinado núcleo de ferrita se magnetizaba. Claro, estas son como las coordenadas en un mapa, ¿no? Entonces, tú le decías en X e Y qué núcleo de ferrita quiero activar. Exacto. Por eso es cuadrado, ¿no? Porque No, se ¿vale? venía, no se me ve, pero bueno, así, se venía en esas dos direcciones. Entonces, ¿qué pasa? Que se podía magnetizar, el núcleo de ferrita mantenía la polarización y por lo tanto era posible después leerlo, Incluso aunque se fuera la luz. incluso que se fuera la luz. De tal forma que la memoria no perdía, era memoria RAM que no era volátil. Exacto. No como la de ahora. No como la de ahora, que hemos ido a peor. Así que si queréis decir que habéis visto un bit de RAM, pues sí, lo habéis visto. Esto es bueno, son muchos. Estos son muchos bits, de hecho. ¿Vale? Pero bueno, que sepáis que esto que acabáis de ver es bastante especial y bastante Sí, difícil de ver. es difícil de ver, Es ¿vale? muy difícil de ver un núcleo de ferrita. No es común. Entonces, digamos que no me resistía por la oportunidad. Y todo esto viene porque esta máquina, Tiene 4 K de memoria de ese tipo, con esta tecnología. ¿vale? Esta máquina usa el núcleo de ferrita para su memoria. ¿Vale? Entonces Para saber cuántos bits tiene, os tienes que contar. Nos pregunta aquí Lancamuy. a ver, hay documentación que te dice. Normalmente está documentado. Obviamente si lo cuentas te deberían salir los números. Sí, pero, tiene que ser todos los números. Pero normalmente todo esto está documentado, ¿Vale? por supuesto. Entonces esto es interesante. Vale. Me parece interesante. No, la oportunidad de ver núcleo ferrita os aseguro que pocas veces se tiene, así que En el museo creo que es algo especial. En el museo estamos preparando una sección, está ahora en proceso, donde vamos a ver procesadores y vamos a ver Memorias también. memorias y estará expuesta esta placa de núcleos de... Efectivamente. Esperamos esa exposición tenerla pronto disponible. Ahora mismo pues aún está en proceso de montaje. Está en proceso de montaje. Vale, pues vamos a salir de aquí porque aún nos quedan más ordenadores que ver en esta sala IBM. Os recuerdo, para los que hayáis llegado más tarde, que lo que estamos mostrando es una sala que hemos dedicado exclusivamente a la empresa IBM, porque tiene tanta historia esta empresa, tiene tantas máquinas, y hemos tenido la suerte de conseguir las suficientes como para dedicarle una sala en exclusiva, que os la queríamos enseñar hoy. Entonces, yo estoy andando de espaldas, espero no matarme. Bueno, pues Os vamos a enseñar la siguiente, venga. después de la A ver. IBM System 3, A ver. aparece otra máquina, que es el System 32, que no tenemos aquí. Lo llevaban el escritorio biónico o el escritorio... ¿cómo lo llamaban? El escritorio científico o el escritorio, no sé, tecnológico. No recuerdo. A ver, subimos un poquito. Ahí. Vale, yo creo que ahí se ve bastante bien, ¿no? Sí. Luego de las mamás giro un poco para que se vea... Sí. Bueno, pues esa máquina, vale. Esa máquina no la tenemos. El System 32 no lo tenemos. Tenemos el siguiente. Tenemos el System 34. Por supuesto, si alguien tiene en casa un System 32, nunca pierdo la ocasión. El System 32 lo veo poco probable, pero si da la casualidad. Es más pequeño que el System 3, es más pequeño que el System 34, pero es una máquina que es monousuario. Es una especie de computadora para una persona. El System 34 es esta máquina de aquí, ¿vale? Esta máquina de aquí. Empieza aquí. Esto de aquí no. Eso se ve, sí. Bueno, Eso exacto. Esto, luego hablaremos hablaremos de después, esto, ¿vale? efectivamente. Pero es esto, ¿vale? Esta es la CPU del System 34. Como veis, también tenemos la Tiene unidad de disco. el lector, bueno, como es un poco negro no se ve, pero ahí está el lector de disquetes, ¿vale? que habéis visto 8 antes. pulgadas, ¿vale? Ahora, si queréis, os lo abro por dentro. Mira, escritorio biónico, se ve que lo ha buscado Escritorio biónico. alguien. Muy bien, muchas gracias. El System 32. Bueno, pues este es el 34, ¿de acuerdo? Y es la primera de las computadoras para empresa que es multiusuario. ¿Multiusuario? A esta máquina se le podían conectar 5 o 6 terminales, 10 terminales,
y que cada uno hiciera una labor diferente, independiente. Eso, para entendernos, por si el concepto de terminal no lo maneja todo el mundo, sería que le puedes enchufar 5 teclados y monitores para usar a la vez la misma máquina. Es un concepto que hoy en día en las casas no es muy normal. No te conectas varias veces a un portátil o a la tele de tu casa. Por ejemplo, creo que podemos hacer una símil con la nube. En la nube tenemos una computadora a la que podemos conectarnos varios usuarios y hacer varias cosas a la vez. Pues un poco es esa idea. Efectivamente. ¿Vale? ¿Por qué se hacía eso? Porque los ordenadores eran muy caros. Entonces tú querías que si tenías un ordenador y lo podían usar 5 personas, era mucho mejor que comprar 5 ordenadores. Es 5 veces el rendimiento de... Efectivamente. Nos sacamos más productividad a un ordenador. Por eso creció la idea del multiusuario, que además es una cosa que algún día que hablemos de la historia de evolución, veremos que es una cosa que va y viene, lo de máquinas multiusuario y terminales tontos a terminales muy potentes que lo hacen todo, luego hemos vuelto, ahora al volver a la nube volvemos a ordenadores que no tienen que hacer mucho porque todo se hace otra vez fuera. Sí, eso digamos es un ciclo, es un ciclo. Da para hablar mucho. Sí. Con esta máquina tenemos una joya que ha sufrido un accidente culpa de la Dana. Entonces, esta máquina estuvo expuesta en espacio cultural Bombas Gens. Bombas Gens, efectivamente. Aquí en Valencia, para la exposición Dalí Cybernetic. ¿Vale? En Dalí Cybernetic estuvo esta máquina expuesta. Ha estado varios meses ahí. Ha estado varios meses y cuando volvió la máquina, pues del traslado, uno de los escritorios sufrió un percance. Entonces, eso todo está asegurado y se llevó, la empresa de transporte se llevó la pieza para un poco repararla y devolverla en perfecto estado. Claro, hablamos en este caso sobre todo de reparaciones estéticas. Estéticas, es del escritorio, ahora os lo enseño. Pero ya sabéis eso, que estas máquinas obviamente hoy en día no se ponen en funcionamiento. No. Estamos hablando del escritorio. Y resulta que es una empresa que tiene la sede en una zona afectada y digamos hemos perdido de momento, parece que se puede recuperar construyéndolo de nuevo, pero sabes aquí, ¿vale? Que hemos perdido. ¿Lo acerco? Yo creo que se verá mejor. Hemos perdido aquí había un soporte, que es donde iba apoyado. Donde iba apoyado ese teclado, ¿no? Que iba encajado, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Digamos que es una especie de... Esta es una máquina igual. Exacto. A ¿vale? ver. Unos puestos de trabajo igual. Estos puestos de trabajo se diseñaban ex profeso para la máquina. Están contrapesados. Este monitor de aquí pesa una barbaridad. Ese monitor es que yo no sé si se aprecia por la perspectiva, pero lo profundo que es, lo alto que es. 2 palmos, ahora estamos hablando casi 2 palmos y medio, ¿de acuerdo? Esto es una barbaridad. Se quita el monitor y el escritorio vence. O sea, está perfectamente equilibrado. Está contrapesado. Hablan del tacto del teclado, y estos son 2 teclados auténticamente mecánicos. Sí. Fijaros el ruidito, ese ruidito. Para los frikis de los teclados es un placer. Pues esta máquina, digamos, no estaba conectada a la computadora, al 370, estaba pensada para programar, ¿vale? Entonces ya la programación aquí ya no se hace mediante tarjetas perforadas. Se programaba, se guardaba en un... Aquí sí que teníamos almacenamiento en disquetes, como veis, disquetes grandes de los que hemos visto antes. Y después se traspasaba a la máquina que hemos visto antes, que es esta de aquí otra vez. Esto no es una máquina de trabajo, ¿vale? Es una máquina de programación. Fijaros la diferencia. Esto es, digamos, desde allí. La nube, para entendernos, ¿no? La máquina desde la cual... A ver... La máquina que hacía el cómputo y estos son los terminales donde se preparaban los programas para traerlos aquí. Vale. Y esta es por dentro. A ver si conseguimos que se vea más o menos. Desde aquí. Y si lo bajo un poquito, se ven partes. Vale, estos son, digamos... Voy a hacer... no puedo hacer el zoom, disculpad. ¿Vale? Esto es lo más cerca que puedo. Son las mismas placas que son placas que se pueden sacar, ¿vale? Y se pueden cambiar. Estamos hablando de que para hacer una tarea concreta hace falta una serie de placas concretas. No es como ahora, ¿vale? Repetimos, donde tenemos un hardware que es el mismo y luego se programa el hardware para que haga una cosa o haga otra. Si tenemos un controlador, pues el hardware se puede hacer de controlador, el procesador, el circuito integrado se puede programar para que haga
de procesador, o que haga de controladora de disco, o que haga de otra cosa. Aquí no, aquí, digamos, cada arcón, ¿vale? Este es un arcón, aquí hay otro, a ver si puedo abrirlo. No lo voy a abrir porque sí, no hay que forzar, no hay que forzar. Y son piezas que llevan mucho tiempo sin moverse. Entonces, son piezas, hay mucho plástico y igual me quedo es fácil que se rompa enseguida. No se llega a ver en cámara, pero aquí veo condensadores también como los de antes, bien gordotes. Vale, y fíjate que aquí, no sé si se ve esto, aquí, esta placa de aquí. Eso se ve, ¿vale?, sutilmente, pero sí. Esta placa sí que es igual que esta aquí. Que la que hemos visto antes, exacto. Son placas. Exacto. Es una como esa. Que obviamente, a ver, obviamente nos engañábamos cuando os la hemos enseñado. Aquí veis que estaba que está puesta en esa máquina. Fijaros que esta máquina ya es del año 75. ¿Vale? Pues vamos avanzando poco a poco. 77, no recuerdo mal. Vamos avanzando poco a poco en el siglo XX. ¿Vale? Vamos a poner una toma de frente que creo que se verá bastante bien todo lo que teníamos aquí. Más o menos. Aquí hay una impresora, hay otra impresora aquí detrás justo que también... Ahora enfocamos también. Creo que esa impresora ya empieza a parecer, entre comillas, normal, ¿no? O actual, si os fijáis, ¿no? Es pesada, es más grande que una impresora en casa, pero aquellos que habéis tenido una impresora matricial de estas de agujas, papel continuo, si os fijáis. Terminales de estos tenemos, creo que son 5 más. Sí, lo más que no caben todos en exposición. No tenemos sitio para exponerlos. O sea, tenemos, digamos, la máquina completa con varios terminales, varios teclados, para mostrar que en efecto era multipuesto, multiusuario. Entonces, esta máquina es del año 77, exacto, 75, es el System 32, esta es del 77, y es una época donde empieza máquinas que tienen éxito, ¿vale? Tienen un éxito. Sí, yo creo que aquí se empieza a ver que para la empresa pequeña también es interesante, ¿no? Esto de la computación y esto de tener ordenadores y decir, ostras, que esto me ahorra dinero, me acelera procesos. Y además es una época donde empieza a surgir otro tipo de máquina, ya empieza a haber run de máquinas incluso más pequeñas, ¿no? Exacto. En el año 81 sale el IBM PC. Que ese es, para que nos entendamos, el IBM, o sea, el ordenador doméstico, que dominó el mercado en los 80, en definitiva. En principio no fue un ordenador doméstico, ¿vale? Lo recordamos también, que era un ordenador, digamos, pequeño, ¿vale? Un personal computer, pero es un ordenador que tampoco estaba pensado, era muy caro para que fuera pensado para... Era un intento de miniaturizar el ordenador, pero estamos hablando de que podía costar fácilmente 400.000 pesetas, 500.000 de la época. 300.000 seguro. Sí, 250.000, 300.000 pesetas de la época. Sí. Depende del modelo, depende de... Estamos hablando que eso eran muchos sueldos de una familia. Pues serían 3 sueldos de una persona. Sí. ¿Sabes? Multiplicar 3 sueldos de una familia normal, unos 6.000 euros hoy en día, 7.000 euros más o menos. Sí, Engineer, la unidad de disquetes es de 8 pulgadas, exacto. Bueno, pues en esa época se intenta poner en marcha lo que es el System 38. Aquí tenéis algunos de los discos, ¿vale? Como veis, grandes. Enormes. Se intenta poner en marcha el System 38. El System 38 se retrasa, entonces empieza a haber necesidad de actualizar, ¿vale? Un poco hacer el hardware, aprovechar los avances de la tecnología para hacer hardware más eficiente, digamos, no quedarse atrás respecto de la competencia. Y surge el System 36. Y el System 36 es una máquina también de este tamaño, más pequeñita si acaso, pero poco de bastante de este calibre. En esa línea. IBM intenta aprovechar la experiencia que tiene con el IBM PC y saca esto. O sea, recordemos que esto es el System 34. Y ahora vamos a enseñaros el System 36. Fijaros la diferencia entre el System 34 y el System 36. Y aquí tengo que reconocer una cosa, ¿vale? Si hay alguien que consigue documentación, me lo dice, por favor, ¿vale? Yo no he encontrado documentación, la verdad es que el resto de actividades que tienes en la universidad, pues a veces te impide buscar información. Yo creo, ¿vale?,
que esta máquina, en efecto, iba acompañada de un teclado y de un monitor, ¿vale? Y creo que estos encajan en lo que era. Pero no estamos seguros, ¿no? No hay ningún problema en reconocer que... Si hay alguien que dice, no, eso es un sacrilegio, por favor que nos lo diga, ¿vale? Claro, nosotros queremos exponer de la forma más fidedigna posible, obviamente. No tengo inconveniente claro. En reconocer que creemos que va así, pero que por favor nos decís, no debe ser, o... Si tenéis tiempo y hurgáis un poquito. En internet, en Wikipedia encontraréis esto. Pero Wikipedia yo no sé si me fío del todo de Wikipedia. Claro, Wikipedia no es... A ver, no siempre es una fuente fiable, hay que ir con cuidado. Este se conoce como el Baby 36, ¿vale? El System 36 Baby o el Baby 36, ¿de acuerdo? Es un poco la forma de aprovechar toda la tecnología. No pesa igual que un PC, ¿eh? No, es una máquina pesada, pero obviamente el cambio de miniaturización, os recuerdo que está sobre el System 34. Todo esto con su profundidad. De aquí hasta aquí, ¿vale? Es la máquina más o menos anterior a esta. ¿Vale? Pregunta, ¿tenían red por coaxial? No. Yo creo que no. Esto es el año 85. En el año 85 no había internet. No había internet, pero no había redes locales. No sé, hablo por hablar. En ese caso, RD10. Como muchos modems. En ese caso, RD10. Los conectores no. En los conectores no hay nada coaxial, no. No, esto ten en cuenta que... Fíjate que dicen, no internet, red. Él preguntaba por red. No. Creo que como mucho RD10. A ver, lo más parecido a una conexión de red, lo que hemos hablado antes, de estos terminales que se conectaban a esta máquina de forma remota, digamos. Sí. Pero bueno, llamar a esto red también... Yo no sé. Exacto. Pues sí que es verdad que era una red, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces este digamos que es la evolución de esta máquina aquí, ¿vale? Es una máquina que también... claro, estamos hablando de que aumenta la memoria, estamos hablando de que tenemos 4K en el System 3, tenemos 16K, 32K en el System 34, ¿vale? Podemos llegar incluso a un poquito más. En el System 36 podemos tener pues, en torno a las 48, 64K. Exacto. ¿Vale? Que si lo pensamos es más o menos... parecido. En esta época ya existían los microordenadores. Sí, 64K. Y estábamos más o menos en esas capacidades también. Aquí estamos hablando de los Commodore, de los Spectrum, etcétera. Son máquinas, por ejemplo, esta máquina de System 34 tenía dos procesadores. Tenía el procesador del System 32 y el procesador del System 3, los dos. De tal forma que el procesador del System 32 era un poco el que hacía faena de sistema, hacía las labores de sistema. Coger información, mantener los terminales y luego la ejecución de los programas se hacía con un procesador que era igual que el del System 3. De tal forma que se mantenía compatibilidad para atrás. Exacto. Y digamos se ganaba en performance, se ganaba en rendimiento. Como habéis preguntado por los disquetes varias veces, fijaros que aquí tenemos ya el formato de 5 1/4. No era compatible con las otras unidades. No era compatible, pero ya veis que se va acercando a lo que empezaba a entrar en los hogares también, que los primeros disquetes que entraron pues fueron de este formato. En esta época, en el año 85, ya estaba el IBM PC en funcionamiento. Preguntas, ¿los monitores eran monocromáticos, ámbar o verde? Sí, la gran mayoría. Sí. Bueno, en esta época sí, seguro. Sí. Este creo que pone color, pero no es. El formato es el mismo, ¿vale? El de monocromático, pero es... Los que habéis visto antes aquí, por ejemplo, se ve más claro. Estos monitores ya sí que son... Estos monitores ya sí que son de trabajo, ¿vale? Exacto. Ahí está el System 32. El System 32 tenía un monitor, pero hacía la misma labor que hacía las luces y los botones que había en el System 3. O sea, solo mostraba información de la máquina al operador. No era un monitor de comunicación. De hecho, fijaros, no lo vais a ver, pero aquí, en este lado, hay texto escrito. Claro. Que lo que significa, o lo que pone es sistema disponible. O sea, seguramente ahí se encendía un piloto en el monitor para decir sistema disponible. Mensaje esperando. O sea, cuando llegaba un mensaje, el monitor tenía a esta altura en concreto, pues seguramente la notificación. Hay uno muy gracioso que es cambio teclado.
No sé si será porque se detectaba que no iba bien el teclado o algo parecido, pero bueno. O en función de la función que iba a hacer el operador, igual había que cambiar un poco la disposición del teclado, no lo sé. Exacto, imagino que ahí era algo más o menos habitual, no un cambio de teclado por avería, pero... Y claro, es que es una pantalla de operación que era muy estática, ¿vale? Sí. Que era una pantalla muy fija, donde cambiaban unas pocas cosas, de tal forma que, claro, tener la hora encendida grababa con el fósforo, grababa la será uno de los efectos de las pantallas de fósforo, que al final tenían como memoria, ¿no? Sí. Exacto. Aquí también hay LEDs que se encendían, que pone sincronización de línea, verificar línea, verificación interna, verificar almacenamiento y listo. Es decir, eran literalmente pilotos para avisarte. Esta máquina es una de las primeras que introduce los terminales como terminales de trabajo. Terminales ya no se trabajaba con un teclado y una impresora, sino que se trabajaba con un teclado y un monitor con el que se interaccionaba. Exacto. ¿Vale? Pues ya veis, de eso se pasó a esto. Increíble, ¿verdad? Exacto. Y luego, a partir de hay más evolución, ¿vale? La última máquina que genera IBM para la, entre comillas, mediana empresa, ¿vale? Es la S400, ¿vale? Es ya otra cosa. ¿Es la última que genera? ¿La última? ¿O la última que tenemos? A ver... Yo no sé en qué momento IBM para ahora mismo. Entonces es que el diseño cambia, ¿vale? Sí, el concepto de... la línea de trabajo ya cambia un poco. El computador ya se convierte en otra cosa. Exacto. Las máquinas de este estilo dejan de tener sentido, podríamos decir, ¿no? Bueno, sí, podría ser un poco drástico, pero sí. Digamos que hay un montón de máquinas ahora que hacen esta misma labor o que obtienen esta misma capacidad de cálculo con detalles a un precio mucho menor. Exacto. ¿Vale? Entonces, el S400 es una máquina que todavía funciona. Hay empresas que todavía hay empresas que aún la usan. Sí. Posiblemente algún banco o algo parecido, no sería de extrañar. El que tenemos proviene de un banco. ¿Veis? ¿Vale? No me he ido nada, ¿eh? Y era un banco, no sé, espero que no se vea la pegatina, que tampoco hace falta mostrarlo. Bueno, no es un secreto, pero mejor. Entonces, el banco mantenía una unidad central en la sede, pero todas las sucursales tenían una muestra, ¿vale? Y son máquinas que todavía funcionan. De hecho, tengo un amigo que es operador de IBM, ha sido operador de IBM muchos años, y que dice que muchas empresas no quieren retirar los S400. Claro, les va como... Es que dice que han intentado hacer simulaciones a S400 corriendo programas en COBOL. Que esto es otra... Donde han hecho simulaciones de lo que supondría tener una máquina moderna y un programa en un lenguaje de programación moderno, en Java o lo que sea, ¿vale? Y cualquier query, cualquier consulta, cualquier operación cuesta 10 veces más. Es que es increíble. El tiempo, ¿vale? Es increíble que no hayamos podido superar eso. Efectivamente, y si alguno piensa, ¿y por qué me cobran a mí los bancos por transacciones? ¿O por qué me cobran por esto? Y es que resulta que en las consultas de los bancos frente a la máquina central, el banco las paga. Que me enteré yo. Entonces... Bueno, lo cual no va a hacer que empecemos a defender No, a los yo bancos, pienso igual que vosotros, pienso igual que pero bueno, está bien saberlo. Pero el tema está que eso se paga. Entonces, el tema de reducir las transacciones, el reducir ese tiempo, yo pensé que igual me conviene que el banco o la empresa no cambie de máquina, porque igual me cobran más por las operaciones que hago yo. Pero bueno, sí es conocido eso, que hoy en día COBOL, que es un lenguaje de programación muy antiguo, sobre todo en bancos, sigue siendo muy utilizado, y cualquier profesional... Bancos, empresas de retail, empresas de grandes comercios, ¿vale? Tienen seguramente cosas como el Corte Inglés o cosas así, no sería extraño. El Corte Inglés no lo sé, pero por ejemplo, supermercados grandes seguro gastan COBOL, ¿vale? En Valencia tenemos varios, bueno, y sí que gastan COBOL. Esto significa que un profesional que sepa COBOL hoy en día cobra lo que quiera prácticamente. Quedan poquitos. Quedan pocos. Y están jubilándose. Claro. Hay gente que se forma en COBOL y no sale, no se oferta al trabajo. digamos, se recluta directamente. Directamente, exacto.
Y es algo muy, muy interesante. Bueno, la máquina del 360, el 360 no, el S400, ¿vale? Es esta de aquí. Vamos a por ella. Esta también por espacio, a lo mejor nos cuesta un poquito enfocarla, pero bueno, yo creo que se verá bien. Vamos a ver. ¿No lo ponemos allí? Sí, yo había pensado eso, desde aquí más o menos. ¿Vale? Creo que se verá. Vamos a ver. Así, ¿no? Se ve entera, ¿verdad? Abajo un poquito. La impresora, sí. Ahí. Vale, pues esta es la impresora, ¿vale? Y esta es la máquina. Esto es lo que mencionábamos antes, esto es unidades de cinta, exacto, de cinta. Aquí, a ver, ¿de acuerdo? Exacto. Aquí son cintas para hacer backup. Fijaros que recuerda un poquito a un disco duro hoy en día, ¿no? Aquí, ¿vale? Y es un robot de cintas, de tal forma que la máquina es capaz de almacenar varias, ¿vale? Y utilizarlas cuando considera. ¿Sabes a qué me recuerda? Había muchos coches con cargadores de cassettes. Sí, sí. ¿Verdad? Que podías tener en el maletero un cargador con varios cassettes y elegir el que querías escuchar. Luego evolucionó a cargadores de CDs, también los vi. ¿Vale? Y aquí hay otra unidad de cinta distinta, ¿vale? Esto además, pues eso ya va recordando a un cassette, ¿no? Para mucha gente. ¿De acuerdo? Son unidades de cinta para hacer copias de seguridad y tal. Vale, pues esta máquina estuvo en una sucursal bancaria. Fijaros que es una máquina que tiene una potencia brutal, ¿eh? Sí, esto ya estamos hablando de algo muy diferente a todo lo que hemos visto anteriormente, ¿eh? Esta máquina tiene una máquina una potencia de cálculo muy grande, ¿vale? Muy grande. Hasta el punto que tú lo has dicho, hoy en día aún se usa. Estas máquinas aún se usan, ¿vale? Entonces, digamos, esto es donde acaba un poco la línea de comercio, la línea comercial de IBM como... Esto ya ni siquiera se considera un mini computador. Todas esas máquinas pequeñitas para empresas pequeñas se consideraban mini computadores. Exacto. Son máquinas que tenían cierta capacidad de cálculo, con determinadas características. Entonces el IBM System 3, que puede ser el primer mini computer, no es exactamente el System 3, venía a ser el PDP-1, ¿vale? Podríamos hablar otra época. Otro día. Si alguien tiene un PDP-1 en casa, por favor, sí. Ese sí que es, por favor. Ese sí el primer videojuego, Agus. Gus, el primer videojuego se programa en un PDP-1. Exacto. Entonces, el tema es las máquinas estas pequeñitas, el 63, 632, 634, 636, se consideran mini computers. Esto ya es un middleware. Esto se considera algo más que un mini computer, ¿vale? Pero además es yo creo que la línea de negocio acaba aquí. Porque sí que es verdad que IBM ha sacado productos grandes, pero ya son el IBM Z10, lo venden todavía como un mainframe, pero ya es otra cosa. Ya no es este concepto de gran máquina. Ya es más un concepto de supercomputador, de hecho, ¿no? Un poco... servidor grande, ¿vale? Y otra cosa. Bueno, fijaros que estamos hablando de ordenadores que es todo esto, hasta abajo, es decir, todavía es un mueble, no es como el que acabamos de ver, que era una torre, es todo esto del ordenador. ¿De acuerdo? Todo esto, ya. ¿Vale? Sí. Un pedazo de máquina. Bueno, pues no es la última máquina IBM que tenemos en el museo. Entonces, vamos a ver, ahora hay que salir porque no nos cabe. Vamos. ¿Vale? Entonces salimos y os enseñamos la última máquina IBM que tenemos en el museo. Y no sé, Javi, si quieres... Sí, yo creo que el objetivo de hoy, que era enseñar la sala IBM y todo lo que tenemos IBM, creo que Yo creo que... No sé cuánto tiempo llevamos aquí. Sí, no, vamos bien, un poco más de hora y media, ¿sabes? Vale, perfecto. Esto sí que hemos dicho, ¿verdad? Que era la impresora de la S400, ¿verdad? Muy curioso, no sé si se ve. Tiene el manual. ¡Ostras, qué bueno! Sí, lo tiene ahí en una puertecita. Vale. ¡Hey, Frappuccino, ¿qué tal? Bienvenido, que no te había visto. No había entonces tecnología como para mostrar el menú. Exacto, no había pantallas táctiles. Pantalla táctil, ¿vale? Entonces teníamos el manual, digamos, incorporado en la máquina, pero claro, en papel. En papel, sí señor. Máquina. Bueno, pues con esto se lanzaban todas las operaciones que se requerían en este banco. Muy bien. ¿Te parece justo antes de salir hago una especie de panorámica para recordar a todos los que han llegado un poco tarde lo que hemos visto muy rápidamente? Hemos visto por aquí una de las primeras máquinas de IBM, el IBM 370. No de la primera, el 370, exacto. Una máquina
del concepto de mainframe, una máquina muy interesante. Fijaros que son muchos armarios, va hasta allá al fondo, hasta aquellos armarios de cintas, y todo esto incluido. Todo esto es parte del mismo ordenador, ¿vale? A Damián, que lo veis ya pequeñito ahí detrás, sigue en el ordenador. Yo estoy en el ordenador y él también, ¿de acuerdo? Este es el primero que hemos visto. Luego hemos visto, creo que el System 3, ¿verdad? El que teníamos aquí, lo recordamos rápidamente. Ya algo más pequeñito. Bueno, no lo voy a volver a explicar, obviamente, pero bueno, os podéis ver el directo después. Aquí pasamos por el AS400 que acabáis de ver. ¿De acuerdo? Y los otros que hemos visto, que eran estos de aquí. El System 34. Vale, ahí lo tenéis, System 34. Con su impresora, está aquí detrás. Exacto, la impresora que creo que no la hemos llegado a enseñar, está aquí, que es un buen mueble también, bastante grande. Vale. La impresora eran capaces de... Bueno, ya la impresora del System 3 era capaz de sacar 100 líneas por minuto. 100 líneas por minuto. Eso es velocidad, ¿eh? Es velocidad. Es velocidad. Y el System 34, 36. 6, exacto, perdón. Que me hago un lío con los modelos. Es ese pequeñito, que fijaros la gran diferencia entre esto y eso. Cómo evolucionó del 34 al 36. Bastante alucinante. Bueno, pues no nos cabe aquí, pero tenemos otra máquina que es el 390. Vamos a verla. A ver. Está cerquita, ¿vale? Mira, vamos a ver también, si quieres, Sí. los periféricos. Es verdad, los periféricos los tenemos aparte. Los tenemos aparte. La máquina esa, la 370, la que hemos visto antes, está azul toda, ¿vale? Tiene más periféricos. Tiene más periféricos, hace falta impresoras. Y no cabían en esa sala, como habéis visto. Unidades de cinta, más moderno. Bueno, pues la impresora del 370 es este pedazo. Eso que veis ahí. Fijaros. Desde aquí No me cabe en plano, creo. hasta aquí. Más o menos. Todo esto es una impresora. Todo esto es una impresora. Imaginaos lo que hacía falta. Esto es... ¿De acuerdo? Esto es una impresora. Este es el cartucho de cinta. Tenemos más cartuchos de cinta. Y esto es una impresora. Bueno, era una locura de periférico, ¿eh? Para que os hagáis una idea. Esto es otra impresora también de esta máquina. Otra impresora ahí, un poco más pequeña, pero cuidado, ¿eh? Estos son terminales de comunicaciones. Exacto. Estos son unidades de disco. Unidades de disco, fijaros que aquí una vez más, lectores de disquete. Aquí creo que se ve bien. Botones de los que os gustan. Más unidades de comunicaciones. Vale. Y esto es disco. Y esto es disco y unidades de cinta, ¿vale? Robots de cinta. De tarjeta, ¿no? Cintas. Yo pensaba que esto eran tarjetas, mira. Cartuchos. Son unidades de Yo pensaba que era de tarjetas esta. de cartuchos. Entonces la máquina chupaba los cartuchos, Exacto. ¿vale? Y hacía los backups y mantenía un poco el control de qué cinta sacar, qué cinta... Efectivamente. Fijaros que muebles, ¿eh? Son muebles enormes. Ahí se podían poner las cintas. Y esto es un disco, Otro disco, fijaros. ¿vale? Bueno, hay que decir también que aunque esto no esté en la sala IBM y eran periféricos de IBM, no son de la marca IBM. No se dice exacto. Esta marca es Comparex, no sé si lo veis ahí, que bueno, era obviamente compatible con IBM, para eso se fabricaba. Desconozco ahora mismo si es marca española, no sé, creo. Creo que no, ¿vale? Pero bueno, para que veáis que no todo tenía que ser marca IBM necesariamente. Y esto, aunque idealmente estaría bien que estuviera en la sala IBM, porque pertenece a esa máquina. Pertenece a esa máquina, sí. Pero bueno, tampoco... Habéis visto que hemos estado un poquito apretados en la Exacto. sala. No hay forma de poner esto. Esto no cabe, vamos. Ni de coña. Hay que hacer reformas y llegar al Boraya. Black y Valle. Black y Valle. El tema está en que, ¿veis? Aquí más botoncitos, ¿vale? Aquí le gustan los botoncitos. ¿De acuerdo? Ahí. Más botoncitos. El tema de estas piezas, a ver, son importantes porque dan una idea de que hacía falta un espacio brutal para poder realizar una operación normal hoy en día. Sí, cuando decimos que... Además yo tengo el recuerdo, mi abuelo trabajaba en un banco y yo tengo el recuerdo que un día me llevó a la sede central del banco y me enseñó la planta del ordenador. Y era toda una planta del edificio del banco
Y era pues eso, máquina de tajo. Obviamente yo no entendí, flipé, pero no entendí nada. El IBM 370, el Honeywell Bull que tenemos también en el museo, estaba en un centro de cálculo, que era un edificio exento, ¿vale? En Altos Hornos del Mediterráneo. Exacto. Y la sala tenía, no las salas auxiliares, solo la sala donde estaban las máquinas. Eran 300 metros cuadrados. 300 metros cuadrados para un ordenador. Exención, pilares y tal. O sea, una barbaridad. Bueno, así que eso, vamos a ver el 390 si queréis. ¿Qué dice? ¿Dice algo? Pues sí, ahora te comento, pero parece que la inundación está otra vez. ¿Ah, sí? Sí. Acabo de leer la V21 a la porra. ¿La V21 a la porra? Acabo de leer. No, vale, dicen que no. Pues, vale, pues no me asustéis, por Dios. ¿La V21? Ahora veremos. Bueno, como estamos acabando el directo, ahora enseguida nos informamos y... Vale, no, se referían a que para ampliar la sala habría que tirar la V21, estaban de humor, vale. Nos habéis asustado por un momento, chicos. Bueno, pues esta... A ver si consigo que se vea más o menos todo. Vale, veis ese pequeñito de aquí. Vale, pues este es un 390. Un 390. Este es el que sustituye muchísimo más rápido, muchísimo más eficiente, muchísimo con otra tecnología al 370. Fijaros, una vez más el cambio, ¿eh? No es pequeño. Todo el armariaje que tenemos allí en la sala. Exacto. Todos los armarios que habéis visto. Este cabezón. Se cambia por esto. ¿Vale? Y esto de aquí es verdad que te falta disco. Este es el disco. Todo este armario, que es bastante más grande, como veis. Tengo la llave allí. Bueno, no pasa nada. Hemos visto bastantes discos hoy, os podéis imaginar un poquito, ¿no? Sí, es verdad que son racks de discos normales, discos duros normales, ¿vale? Más o menos grandes. Sal Javi, que no estoy solo. Sí, no, es que estoy todo el rato intentando centrar el tiro y no tapar, ¿no? Solo salgo yo. Entonces el tema está en que esto es una pila de discos, ¿vale? Distintos. O sea, todos iguales, más compactos, más modernos. Y esto se conectaba a esta máquina que acabamos de comentar, para que os hagáis una idea. La máquina mucho más pequeña que las unidades de discos. Y ya está. Además, esto es otro mainframe. Esta sí que es la más moderna de IBM que tenemos en principio. Exacto, la más moderna de IBM. Bueno, tenemos un servidor en el servicio, pero los servidores ya es otra línea de negocio. Sí, no es este tipo de máquina, no es un mainframe. No son ordenadores clásico. Exacto, de computación, digamos. Exacto, sí. Ten en cuenta que la máquina se podía programarse en lo que era entonces y sigue siendo ahora el estándar de eficiencia para el cálculo, que es el Fortran. Exacto. ¿Vale? Entonces cuando se quiere hacer algo de cálculo matemático potente y tal, todos los análisis de trayectorias de satélites, exacto. Cualquier cosa en ese sentido, se calcula los benchmarks que miden la velocidad de los supercomputadores se programan en Fortran, incluso hoy en día, ¿vale? Entonces eso ya se podía programar, el System 34 se podía programar en Fortran, el System 36 se podía programar en Fortran, se podía programar en Fortran el 370, el 360, ¿vale? Es algo que se sigue usando, a día de hoy. El System 3, por ejemplo, no permitía coma flotante, estaba pensado exclusivamente para empresas y no les hacía falta no entraban decimales. Exacto, tenían dos decimales, pues dos decimales y ya está, no hay forma más de... Muy bien, pues oye, si quieres vamos al pasillo a despedirnos otra vez y acabamos con el mismo plano que hemos empezado, pero esto es lo que os queríamos enseñar hoy, la sala IBM, como os he dicho, que yo estoy bastante contento de que tengamos una sala de estas características. Creo que ha quedado bastante chula, ojalá fuera más grande, ¿no? Ojalá pudiéramos... Yo creo que desde fuera mejor el plano, ¿no? Que es como hemos empezado más o menos. A ver, subo un poquito. Vale, un segundo. Hay una idea, es que podríamos intentar poner algún tipo de pantalla, ¿vale? E intentar contar la máquina, contar un poco la historia, sala, ¿no? de esta sala, exacto. Un poquito también. Poco a poco alguna intentaremos
conseguir fondos. Sobre todo conseguir fondos, exacto. E intentar mejorar un poco el tema. El tema del espacio es crítico, intentamos hacer lo mejor posible con el equipo que tenemos. Ya veis, si algún día vais a visitar el museo, ya sabéis que, como he dicho al principio, si lo hacéis de forma organizada, en grupo, nos podéis pedir visita guiada. Si venís por vuestra cuenta, cuando lleguéis a este pasillo, pues ya sabéis que esto es la sala IBM y podéis ver todo lo que os hemos enseñado hoy. Ya digo, si no es una visita organizada, normalmente se da desde fuera, y en casos especiales como el de hoy, en Retrópolis abrimos la sala. En Retrópolis abrimos la sala. Efectivamente. ¿Vale? Y hay una visita guiada durante la Retrópolis, y si venís a Retrópolis... y vamos, yo creo que es una forma bastante chula de conocer este pequeño pedazo de historia, pero tan importante, porque es que cuando hablamos de IBM, hablamos de un gigante, hablamos de alguien que lo ha sido todo, lo ha sido todo en la informática. Todo. Sí, es verdad que hoy en día pasa más desapercibido, aunque es muy fuerte todavía. Sí. Pero digamos que ha dirigido sus líneas de negocio por otros lados, ¿no? Pero... ahora mismo quien está haciendo cosas, o quien parece que está haciendo cosas importantes en computación cuántica, por ejemplo, es en computación cuántica IBM. es IBM uno de los Ahora fuertes, parece que sí. ha cambiado un poco el objetivo, el roadmap, en lugar de conseguir máquinas con más bits, busca conseguir más robustez en los cálculos. Pero digamos que... No sé, que IBM es un actor importante, ¿no? Sí. Ahora mismo en el futuro de la informática, que será la computación cuántica algún día. Aún queda, pero... Sí. Pero es el futuro, sin duda. Yo creo que sí. Todo lo que se haga en computación cuántica es poco. Exacto. Yo particularmente tengo una opinión, pero no igual. Algún día le dedicaremos a eso también. Tú veas. Bueno, os Cuando leo quieras. los últimos mensajes. Como curiosidad, hace pocos años tuve que portar un modelo de transferencia de calor de Fortran a JavaScript. Madre mía. Buah. Y por supuesto era mucho más rápido en Fortran. Bueno, por supuesto. Rafa, no hay ninguna duda de eso. Fortran, a ver, el propio nombre viene de Formula Translation, es decir, Sí. está totalmente orientado a Está matemáticas orientado. para entenderlo, ¿no? Un detalle, no sé si lo sabéis, el Fortran, inicialmente las líneas de programa estaban limitadas a 80 caracteres. ¿Por qué? Porque se tenía que programar con tarjetas perforadas y el límite de la tarjeta perforada era 80 Con lo que hemos caracteres. comentado, Entonces no se podían hacer líneas más largas de los 80 caracteres. Incluso después, que ya no hubo esa limitación de que se tenía que programar en tarjetas perforadas, eso se arrastró durante un tiempo, ¿vale? O sea que, como curiosidad, aún tuvieron efecto las tarjetas perforadas, ¿eh? Tuvieron su... Han arrastrado su durante mucho importancia, tiempo. sí, sí, sí. Bueno, los primeros monitores, su anchura de 80 columnas también, efectivamente. 80 columnas, sí. Bueno, pues nos vamos a despedir de aquí. Yo espero que os haya gustado esta visita Haremos más. a la sala IBM. Vamos a hacer más directos como este, efectivamente. Queremos mostraros más zonas del museo. Poco a poco. Primero, porque queremos que las veáis y que esté en directo, pero también porque queremos documentar esto y queremos que las zonas, sobre todo las más interesantes del museo, pues queden grabadas, en definitiva. No podemos estar siempre aquí enseñándoos. No podemos estar aquí siempre enseñándoos las secciones, entonces disponer de algún tipo de documentación que podáis consultar antes o después O ver, durante. o durante y ver un poco lo que o una mínima explicación de lo que estáis viendo, pues Exacto. un poco otro recurso. Pues nada, oye, me alegro mucho, creo que en general todo el mundo nos felicita, les ha gustado, me alegro un montón. Yo encantado. Ya sabéis que contar con Damián, que como veis es una auténtica enciclopedia de este tipo de máquinas. Que va. Seguro que he metido en la pata, me perdonáis. No os preocupéis porque, no te preocupes que lo digo, ya ves que yo creo que ha sido súper interesante. Nada, pues vamos a intentar, como sabéis, hacer más directos. Muchos suelen ser desde el taller del museo en vivo, reparando ordenadores, como sabéis. De vez en cuando haremos estos especiales, por llamarlo así, ¿no? Podemos... Otra cosa. El salir del taller de vez en cuando. A mí me parece especial lo que hace también el taller. Yo padezco mucho con Paula y con Denis Pérez. Claro que sí. Bueno, que les han gustado las explicaciones, que ha sido un privilegio, que mil gracias en general. Gracias a vosotros por estar. Claro, si hacemos esto es porque estáis. Si no hubiera nadie ahí, no lo haríamos, obviamente. Con lo cual, nada, os agradecemos muchísimo el que hayáis estado aquí. Nos veremos en próximos directos. Espero que la semana que viene haya directo otra vez. Ya sabéis que como Valencia está como está, ahora mismo no podemos prometer nada, pero poco a poco vamos a intentar que todas las semanas tengáis al menos un directo del museo y que lo vayáis conociendo un poco más. Sí, así que se conozca el museo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Damián, por supuesto, por este ratito. A ti. Y nos vemos en los próximos directos, ¿de acuerdo? Pues nada, un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.
y ahora